Nuevas salas para reducir la cantidad de alumnos por sección. Con esto se garantiza una educación más personalizada para nuestros estudiantes. Si la educación está primero, el gobernador debe atender el reclamo docente en lugar de ajustar y despedir. Pedile a la seño de tus hijos la planilla y suma tu firma. Todas las personas habilitadas para votar pueden sumarse. Vamos con la iniciativa popular de ADOSAC. El mundo contiene la respiración. 3 países, millones de sueños, una sola pasión que no entiende de fronteras. La pelota empieza a rodar y con ella la historia. Mundial 2026. Vivilo como nunca en tu sintonía. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias desde Río Gallegos, Santa Cruz. Si vas al súper, con Banco Santa Cruz podés ahorrar más. Paga tus compras con tu tarjeta Visa Débito a través de Modo y accede hasta un 30% de ahorro todos los días en supermercados adheridos. Aprovecha este beneficio con tope de reintegro. Conoce más en bancosantacruz.com. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido cartera consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancosantacruz.com/personas/beneficios. Nuevo Banco Santa Cruz, Sociedad Anónima Quit 3509881, Avenida Presidente Dr. Néstor C. Kirchner 812, Río Gallegos, Santa Cruz. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es en D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos, 2966-4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Cuit 30 68 58 89 397. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Prepárate, porque lo que viene no es solo fútbol, es pasión. Muy pronto, todo el Mundial 2026 lo vas a vivir acá. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias, transmitiendo desde Río Gallegos, Santa Cruz. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagas más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz.
Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. Si a un guionista se le ocurría escribir esta historia, le rechazaban el libreto por exagerado. Unir al rey del pop con la heredera directa del rey del rock and roll era un delirio que solo la década del 90 podía regalarnos. Un 26 de mayo de 1994, Michael Jackson y Liz Mary Presley daban el sí en República Dominicana. ¿Por qué esta boda fue tan insólita y bizarra? Bueno, porque el contexto era un verdadero incendio. Michael estaba en el momento más oscuro de su carrera por las gravísimas y primeras acusaciones en su contra que habían estallado meses antes, cuando su imagen pública estaba por el piso y recién terminaba de firmar un acuerdo extrajudicial millonario. De la nada saca este as bajo la manga y se casa a escondidas, usando nombres falsos en una ceremonia express de apenas 15 minutos. Para colmo de males, Liz Mary había firmado los papeles de su divorcio anterior hacía exactos 20 días. El mundo entero, y sobre todo la prensa, vio esto como una pantalla gigante, como una jugada desesperada de relaciones públicas para lavar la imagen de Jackson y mostrarlo como un hombre de familia tradicional. Para intentar convencer a los escépticos, la pareja se dio ese famosísimo y forzadísimo beso en los premios MTV que hasta el día de hoy nos sigue dando un poco de vergüenza ajena. La realeza de la música duró casada apenas 1 año y medio, pero el batacazo mediático quedó en los libros. Si estos dos pudieron armar semejante obra de teatro para salir del paso, nosotros le podemos ganar tranqui a la última semana de mayo. Así que armate el primer mate que arranca arriba el día en la 100.9. Go with you, you never say. No, I believe in me.
Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Son las 9:56 de este martes 26 de mayo de 2026. 2 veces 26, acabo de decirles, no sé si a alguien le gusta prestar atención a esos números. ¿Cómo andan, queridos oyentes? Tanto tiempo, tengo la sensación que pasó mucho tiempo y en verdad será que hace algunas semanas que no teníamos un fin de semana largo. ¿Qué tal han pasado el 25 de mayo, Día de la Patria? Ojalá que bien. No sé si habrán degustado algunas de las cosas que solemos comer los argentinos el 25 de mayo. Si así fue, bueno, que haya estado rico. Y si así no fue, que ellos nos desean una buena semana. ¿Les parece bien? Esto es Arriba el Día hasta las 12:30 en la apertura musical recontra clasicazo de Michael Jackson en la voz de Rodri Redondo. ¿Quién les habla? Mi nombre es Leandro Dolan y saludo también a Héctor Nica Mancilla. Buen día, Nica, ¿cómo estás? Bien, buen día, Leandro. Acá andamos todos tranqui, un poco pasado por agua, comenzando la semana, pero bien, tranquilo, por suerte. Comí empanadas, hice empanadas. No solo las comiste, sino que las hiciste. Sí, al horno, bien, tranqui. ¿Empanadas al horno cuándo? ¿Ayer en el mediodía? Claro. 25 de mayo 25 de mayo. De carne, me imagino. Por agua y no son huevos pasados por agua. Tampoco huevo frito ni huevo duro. Si todavía no saliste a la calle, está lloviendo. O sea, anoticiate, abrí las cortinas. Si tenés que salir, está lloviendo en Río Gallegos. Está lloviendo desde las primeras horas de la mañana. De hecho, en este momento hay todavía una lluvia persistente sobre la capital de Santa Cruz, que está completamente cubierto el cielo, un cielo gris, un cielo completamente nublado. Una lluvia que empezó desde muy temprano y que va a seguir por lo menos en las primeras horas de la mañana con un martes 26 de mayo. Hay que arrancar la semana así, ¿no? 6 grados la máxima, 2 grados bajo cero la mínima. La humedad del 94% y un viento que está soplando a 10 kilómetros por hora, viento que va a persistir a esta velocidad durante todo el día. La única diferencia por ahí no va a ser en la velocidad, sino en la rotación del viento, que en este momento está soplando más del oeste, que más para el resto del mediodía, por la tarde y por la noche. Se espera que sople desde el suroeste y la posibilidad de que cerca de las 5 o 6 más o menos se empiece a despejar el cielo y bueno, y el resto de la semana tengamos una semana con por lo menos mañana con un día con cielos variables, con cielos con nubosidad variable, quiero decir. Fíjense ustedes que bueno, hoy la noticia es la lluvia y estamos ya transitando el último mes de otoño. No sé si coinciden, chicos, que las temperaturas siguen siendo benévolas para esta época del año. Este fin de semana largo pasó, no es que hice mucha vida al aire libre, no sé ustedes, pero los momentos en que he estado al aire libre, ayer por ejemplo en la tarde, que salí muy abrigado, y de veras no hace tanto frío todavía. Sí. No son días de frío intenso ni nada que se le parezca. Digo, no sé si a ustedes les pasa lo mismo como una curiosidad. Nica, ¿tenés tus guantes? Porque ya me preocupa, no los veo. Sí, los tengo. Sí. Y hay que abrigarse y además. Una semana ya llevan esos guantes. Es tu récord. Es tu récord sin perder uno de los 2 guantes. Sí. ¿Los trajiste? Los traje. No son mágicos, pero... Claro, eso hablábamos la vez pasada. Esos guantes engañosos, llamados guantes mágicos. Digo engañosos porque abrigan poco, ¿no? Y sí. Está bueno abrigarse bien, usar los guantes, abrigarse mucho, porque viste que en Argentina en las últimas semanas se empezó a hablar de la supergripe. Una gripe que se está extendiendo, aumentando los casos a nivel nacional, por varias provincias también. Entonces, bueno, los síntomas son los síntomas de la gripe. Pero como se mezclan dos cosas, el tema del frío, el invierno y demás, y a esto tenés que sumarle también que bajó bastante el tema de la vacunación en la Argentina. Entonces hay que cuidarse, hay que abrigarse mucho, y más que, viste que venimos una semana con temperaturas un poquito más altas, 11, 12, 13 grados. Bueno, esta semana va a bajar. En promedio, baja el fin. Sí, baja y se mantiene, sí, en máximas de 7, 8. O sea, volvemos a lo que se espera para esta altura del año. Claro, eso mismo. Lo que se espera para esta altura del año, que en algún momento llegue el frío. Igual no sé ustedes, yo puedo esperarlo. O sea, digo, no, es la época del frío, pero si quiere demorarse un cachito más,
Tranqui, campeón, manejate. Claro, a mí no me molesta, no sé a ustedes. No ando pidiendo frío a los gritos, ¿viste? Pero bueno, ahí más o menos un resumen de el clima para lo que viene en el pronóstico y para estos días que van transcurriendo. No estamos al aire desde el último viernes al mediodía, pasó el 25 de mayo, Día de la Patria, y vamos nosotros a ir poco a poco abriendo la agenda de actualidad del día de la fecha. Saben que ayer sobre todo, iba viendo noticias el fin de semana, ¿no? Pero ayer ya preparando cosas para el programa, para la radio, Sí. teniendo una mirada con un poco más de detalle y un poco más de panorama. Entramos en la última semana de mayo, chocolate por la noticia, pero entramos de un modo... A ver, entramos lleno de dificultades, hablando de la vida común, digo, la vida política, social, institucional y en realidad la vida, subrayo, económica de la provincia de Santa Cruz. Nosotros vamos a ir poniendo en el aire una serie de cosas hoy en la mañana, pero chicos, ¿se acuerdan la frase del ministro de Economía Berbes, promediando el mes de mayo? Bueno, es la última semana de mayo. Voy a abrir, y insisto con que esto lo vamos a ir desarrollando, pero voy a abrir lo más breve posible un panorama de las cosas que uno va viendo. Los pendientes, digamos, del gobierno provincial. Me llamó mucho la atención la cara de preocupación del gobernador ayer en Puerto Santa Cruz. Sí. El gesto, viste que hablan las palabras y también hablan los gestos. Sí, totalmente. ¿Coincidís, Nica? Sí, totalmente. Un discurso del Día de la Patria de 4 minutos. 4 minutos muy... Nada. Muy... Un discurso normal y corriente para la ocasión, para esa fecha. Claro, discurso cumplidor. Sí. Y a mí, en mi opinión, lo que me transmite es preocupación. A ver, para ordenar un poco el aire, insisto con que esto lo vamos a desarrollar y ahora lo que hago simplemente es abrir ese panorama de noticias para saber por dónde andan las cosas según lo que vamos viendo y observando. El ministro Berbes, hace un mes atrás, dijo en Canal 9 que promediando el mes de mayo se abrirían las paritarias. Promediando, si uno dice promedio, decís que será segunda quincena. Pues bien, estamos en la última semana de mayo. Nosotros lo entrevistamos al ministro Berbes hace 10 días, al día siguiente en que el gobierno anunció que acude a la Cámara de Diputados con un proyecto de ley para tomar deuda en dólares por hasta 600 millones de dólares para obras de infraestructura que considera fundamentales. Al día siguiente lo entrevistamos a Berbes y no usó la palabra promediando el mes de mayo, es la que usamos en la pregunta nosotros, porque lo había dicho, pero dijo mes de mayo. El viernes que pasó, antes del feriado, la ministra Elmíjar, la ministra de Gobierno, dio una entrevista. Una entrevista que se hizo bastante popular este fin de semana en un recorte de audio por una frase que tuvo la ministra que, si uno la describe rápido, es una frase poco feliz, que es: los trabajadores estatales no producen nada. Nosotros vamos a compartir ese audio hoy. Saben que me tomé, ya que era fin de semana largo y uno tiene más tiempo, escuché la entrevista entera. Es una entrevista de unos 30 minutos. Y el audio no está sacado de contexto, el recorte de audio que circula, pero sí, en beneficio de la duda, a mí no me... Si vos ves la entrevista entera a la ministra Elmíjar, una cosa es ver la entrevista entera y las cosas que ella va explicando, y otra cosa es el recorte donde sí mete la pata, concretamente. O sea, decir, los trabajadores estatales no producen nada, es una frase poco feliz. Pero en esa misma nota, esto fue el viernes, chicos, Viernes, hoy es 26, vamos 4 días para atrás, 22. Le preguntan por las paritarias. Si va a haber paritarias. Sí, obvio que va a haber paritarias, pero todavía no tenemos fecha. Es la frase del Mijer. Entonces uno dice, bueno, obvio, pero no tenemos fecha. Entonces llegamos a la última semana de mayo, la semana o el mes en el que el gobierno adelantó que haría la convocatoria a un ofrecimiento paritario salarial. Al menos hoy, semana corta, 4 días hábiles, sin una convocatoria concreta. Entonces, esto marca la olla a presión que se viene viviendo desde principios de año por la cuestión salarial. En paralelo, hay paros para tirar al techo. Chicos, yo acá he, entre comillas, bromeado, porque uno dice, ¿qué palabra usamos ya para describir las cosas? Estamos en medio de los paros infinitos. Si miramos para atrás, no nos acordamos cuándo empezaron. Si miramos para adelante, se pierden en el horizonte.
¿Les puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuántos días de clase hubo en las últimas 3 semanas? Así, rápido. ¿En las últimas 3 semanas? Últimas 3 semanas contando esta. ¿Cuántos días de clase hubo? 6 días. 7 días. ¿De clases o de paro? De clase. ¿Rodri? Me mataste, pero muy pocos. 1. ¿Uno? Ok. 2. Ok, bueno, mira. Chicos, nos hemos acostumbrado. Adosac el viernes, luego de una audiencia de conciliación en la que se retiró, Claro, votó me olvidé. 96 horas Sí, de paro. claro, sí. 96 horas de paro son 4 días. Y ayer fue feriado. La semana pasada hubo clase el viernes. Y los 4 días anteriores fueron de paro. Y los 4 días anteriores de la semana antepasada fueron de paros. Sí. Es decir, de los 10 días de las 2 semanas anteriores, hubo 8 días de paro consecutivo. Bueno, esta semana se completa igual, ¿o no? ¿Completa? Completa. 96 horas. Porque ayer fue feriado. Claro. Entonces, en 3 semanas, en términos de medidas de fuerza Adosac, desde el punto de vista de la normalidad, entendiendo por normalidad no medidas de fuerza, es cierto, después está la cuestión de infraestructura por la cual se suspenden clases y demás. Un día de clases, acá Juli Quirós me apunta 2, si contamos 2 lunes para atrás. 96 horas de paro de Adosac, de APROSA y de ATE. 72 horas de paro de los viales. En el contexto nacional, porque esto depende de Nación, quiero decir el financiamiento, el gremio de los docentes de Santa Cruz va con 96 horas de paro. También docentes universitarios, quiero decir, ADIUMPA. Y en paralelo, chicos, y con esto cierro este primer panorama, esta semana se trata en diputados, se empieza a tratar en diputados, vale decir, esto no se va a votar de un día para otro, la expectativa del gobierno, que es la toma de deuda de hasta $600 millones. ¿Irá el equipo del Ejecutivo a la Cámara de Diputados? En la entrevista de la polémica, o de la frase de la polémica, la ministra Almíger dijo el viernes que la semana que viene queremos ir a Cámara de Diputados. Bueno, si nos invitan. Se ve que todavía no había una convocatoria formal. Pero las comisiones en Cámara de Diputados son hoy y mañana, y el jueves hay sesión. Para poner blanco sobre negro. Ojo, no es que este jueves se vote la deuda sí o deuda no en Cámara de Diputados. No, esto tiene recién tratamiento en comisiones. Y como es un proyecto de ley, solo saldría este jueves con 2/3 de los votos, que el gobierno no los tiene. En este contexto, habló el ministro Berbes, nuevas declaraciones, diciendo: el kirchnerismo que ahora dice que no quiere darnos un crédito en dólares es el mismo kirchnerismo que sí se lo permitió Alicia Kirchner, gobernadora. Esto fue título 1 de prensa de gobierno el viernes. Y hay distintas consideraciones alrededor. Bueno, en estos 5 minutos, lo que hice fue más o menos describir el trazo grueso de por dónde pasan las cosas. Hay una olla a presión que es la economía y el salario, y hay cuestiones de fondo, o si querés, mirando hacia adelante, que es qué pasaría si Santa Cruz toma deuda en dólares. Pero fíjense el ejercicio que hicimos, ¿cuántos días de clases normales hubo? Y ya nos perdimos. Por eso uso la palabra, si me permiten la licencia poética, de los paros infinitos, llegando al mes 6 del año. Y en un ratito, si les parece, sí vamos a poner en el aire las palabras del gobernador, porque a mí lo que me llama la atención, una cosa es lo que dice, es decir, que por supuesto que hay que prestarle atención, pero otra cosa es su gestualidad, su seriedad. Se tuvo que retirar marcha atrás con los docentes reclamándoles enfrente en Puerto Santa Cruz. Es decir, la camioneta del gobernador se iba retirando marcha atrás del acto y los docentes iban adelante de esa camioneta reclamándole por aumento salarial. Siendo las 10:10 minutos... Igual, déjame cortito, ¿no? Me llamó la atención que lo haya hecho, se haya trasladado a Santa Cruz, ¿no? A Puerto Santa Cruz. Cuando el acto central, bueno, que vamos... Otro oyente me estará diciendo, ¿pero qué va a esperar si no se hablan con Grasso y va a estar en... Claro, desde el 25... el acto central acá en el 25 de mayo, ¿viste? Claro, cierto. Si hacemos memoria, el acto central del 25 de mayo del primer año de Vidal Gobernador, que fue el 25 de mayo de 2024, fue aquel acto de la controversia con el intendente. Sí. Y de ahí en adelante, el gobernador, los actos patrios, el 25 de mayo del año pasado fue en Caleta, por ejemplo. Claro. Y ahora el 25 de mayo fue en Puerto Santa Cruz. Y bueno, los ahora el 9 de julio están... se encarga, creo, de organizarlo el gobierno provincial. Claro. El acto de mayo. Ahí sí está la Vidal acá. Y bueno, y un Grasso capaz que no te... ¿Viste cómo claro, habrá que ver. Sí. Habrá que ver. Bueno, más o menos, chicos, hice un resumen de unos minutos de
por dónde pasa esta semana, la última de mayo, y una semana difícil. A modo de adelanto, Rodri, si te parece, venís siguiendo el caso Aníbal Cepeda, que es el caso de el hombre de Río Gallegos que apareció descuartizado luego de haber estado desaparecido 20 días. Esto hace 15 días atrás, ¿cierto? Hace 2 domingos, cuando se empezó a revelar este caso. Y vos lo venís siguiendo y hay novedades para comentar. Bueno, el domingo se cumplieron, como dijiste, 2 semanas. 2 semanas exactas desde el día en que se encontraron los restos del cadáver del jubilado petrolero que fue asesinado por Marcelo Félix Curti, que es el principal acusado de matarlo, acusado de descuartizarlo a Cepeda, para quedarse con supuestamente una millonaria indemnización que acaba de cobrar. Digo supuestamente porque es esta todavía, a 2 semanas del descubrimiento del cadáver, la principal hipótesis que manejan los investigadores. Bueno, se espera que en estos días la justicia lo procese y defina la calificación legal de Curti, que todavía sigue preso. Y por otra parte, atención con este dato, después te voy a contar algunos detalles más, pero atención con este dato, que la querella solicitó la detención de las personas. ¿Se acuerdan que hubo 2 personas que usaron tarjetas de débito del jubilado, que entraron a la casa y encontraron los documentos, las tarjetas de crédito y demás? Bueno, en ese entonces las declaraciones inicialmente no habían sido incorporadas al expediente en un primer momento, pero la justicia, o mejor dicho, la querella pide que se los incluya a estas personas, que se las detenga, porque considera que son importantes o tal vez los considera sospechosos, o que podrían llegar a tener algún vínculo con Curti, alguna relación con la autoría del crimen, tal vez. Entonces la querella está pidiendo que los ahora que se incorporaron las declaraciones, bueno, que se los detenga. Por último, lo último, después vamos a contar más detalles porque hay mucha información más que se ha sumado, pero lo último es que en los últimos días se hicieron rastrillajes en diferentes puntos de la capital de Santa Cruz. Uno de ellos fue en el barrio Los Arrabales, donde se buscó una mochila negra, donde se buscó, déjame que lo confirme el dato, una mochila negra, prendas de vestir y zapatillas. Después hay detalles de la investigación que les vamos a ir contando todo en un ratito. Todo esto parte de una nota que escribió, ya con esto concluyo, solamente una nota de Martín Muñoz Quesada, que es periodista de policiales de La Opinión Austral, que viene siguiendo el caso con información de primera mano, algunos casos con fuentes policiales, con investigadores y demás, que van a hacer que lo que viene en la segunda parte de esta columna que te voy a contar, lo que te cuento después más adelante, es más rico para que puedan tener una ilustración un poco más noble de quién era Marcelo Félix Curti, de qué estuvo haciendo en las últimas semanas, qué hizo Marcelo Félix Curti mientras, por ejemplo, acababa de asesinar a Cepeda y los días posteriores hasta su detención, cuál fue el papel de la empleada doméstica de Cepeda. ¿Por qué Cepeda vivía en un departamento? Cepeda, no, ese es un detalle que no tenía. Vivía en un departamento amueblado. ¿Por qué vivía en un departamento amueblado? ¿Cuáles eran los planes que tenía Cepeda de acá en adelante en su vida? Bueno, todo eso en un rato te lo cuento. Hasta acá, por ahí lo de rigor, y más adelante los detalles. Un detallito. Se conoció el fin de semana también, ahí a través de lo que publicó Martín Muñoz, el modus, ¿no?, de cómo había sido ejecutado, cómo habría sido ultimado esta persona. También, eso es parte de los detalles que te voy a contar un ratito. La autopsia, la forma en la que termina muriendo, en la que se descubre que murió, bueno, todos los detalles. ¿Sabes por qué dije no lo voy a contar al principio? Porque es título, ¿no? Pero digo, me pareció muy fuerte para hacer. Mira, y son las 10:15 de la mañana. Yo creo que es un poquito más cerca del mediodía, porque los detalles de la autopsia son verdaderamente escalofriantes. Si estás desayunando te revuelve el estómago. Por eso dije, bueno, lo contamos después. La autopsia, el papel de la empleada doméstica, el plan, el proyecto que tenía pensado Cepeda para este mes. Cepeda iba a cambiar su vida, y después te voy a contar por qué. Y por último, obviamente, un repaso de la hipótesis principal, y la pregunta que todavía sigue rondando entre los investigadores es: ¿hubo o no hubo cómplices? En un ratito, todos los detalles del caso de Aníbal Cepeda. A todo esto, algo que se me pasó, pero es esto que nos acostumbramos al paisaje, ¿no? Así como no recordamos cuántos días de clase hubo en general, porque ya nos perdimos, porque hay más días de paro que días de clase, está próximo, en las próximas horas, a cumplir una semana en la CAMPE del Frente Sindical del Ministerio de Economía, ¿cierto?
está próximo a cumplir una semana. Bueno, recién hacía un resumen de noticias porque venimos un fin de semana largo, pero antes de ir a la consigna que está a la vuelta de la esquina, es la parte más amable siempre de nuestro programa, filosofamos con nuestros oyentes con un tema de conversación en común, o apelamos a la memoria, o a veces tiene que ver con la nostalgia y nos tocamos un poco el corazón. Sigamos con otras cosas de rigor. Así como estamos nosotros al aire, condujo esta mañana Buenos Días Malvinas nuestro compañero Juli Quirós, que además es el móvil del diario Nuevo Día. Estamos en YouTube. Buen día, estimado Rodri Poloni, el hombre detrás de cámara, el hombre del streaming. Estamos en nuestro canal Diario Nuevo Día. Comandante, ¿cómo anda usted? Brian ¿Qué pasa, Álvarez. crack? Crack. ¿Quién es el crack? Sí, ya sé. El crack es el delantero del Belgrano de Córdoba. Fernández. Pensaban que no lo iba a decir. ¿Ustedes pensaban que hice largo los títulos? Hice 15 minutos de título para no hablar de que River Yo pensé que perdió no saber frente el a tema. su verdugo. Por eso no toqué el tema de entrada. Bueno, felicitaciones a los hinchas de Belgrano que estuvieron festejando acá en el centro de Río Gallegos, a propósito. Sí, ¿no? terminaron Sí. el fútbol cordobés terminó de ser Amateur. Nobel. Para no decir otra palabra que puede llegar a sonar. Habían los santafesinos, los rosarinos, los mendocinos la Copa Argentina, los Todos. entrerrianos con Patronato de Paraná, me estaba olvidando. Tenés razón. Platense de Capital Federal. Claro, los equipos Provincia, no, provincia, no Buenos Aires. bonaerenses, Del interior. sino capitalinos, es decir, no de la ciudad Sí, autónoma exacto. de Buenos Aires, que han sido campeones. Un detalle, Belgrano es el primer equipo en ganar un torneo de fútbol de primera división, torneo oficial, el campeonato, no copa, que es una entidad indirectamente no afiliada a la AFA. Sí. Es el primer equipo. Muchos me dirán, pero los rosarinos están afiliados a la AFA, lo mismo que los equipos de Santa Fe. Colón y Unión, indirectamente afiliados, fueron porque hicieron todo el camino, ¿no? Mirá vos. Jugaron ascenso, ¿no? Digamos, para llegar ahí al... 121 años de historia. 121 años de historia. Bueno, vos lo dijiste, Leandro, es el verdugo moderno de River, más allá del descenso del 2011. ¿Vieron el partido el domingo a la tarde? No lo vi. Vi las repeticiones y jugadas después. ¿Y qué te pareció lo que viste? ¿Qué impresiones te dio lo que viste? Lo termina perdiendo River porque llegaba mal igual. Vamos a decir, los últimos tiempos llegó River a estas series. A los ponchazos. A los ponchazos. Sumarle a esto no es excusa, pero jugadores lesionados, importantes jugadores lesionados, y también el sistema de juego empleado por Coudet, que él encontró rápidamente un técnico bicho vivo como es Zielinski. Que es el mismo técnico que tenía Belgrano cuando le gana a River el repechaje del 2011, por el cual River se va a la B y Belgrano asciende a primera. Y el mismo cuerpo técnico prácticamente. Y viste que estaba Olave. Claro, Olave, que era el arquero de entonces, que le ataja un penal a River en el Monumental, estaba de ayudante de Zielinski hablándole al oído todo el partido, ¿cierto? Este último domingo. Sí, no fue un partido, una final, no esperes mucho. Emoción sí hubo. Claro, el segundo tiempo fue emocionante. El primero fue malo, futbolísticamente malo. Sí. River teniendo la pelota sin hacer mucho y Belgrano trabándolo muy bien, pero con poco fútbol. Sí, le falta punch, se nota eso. Le falta pesar en el ataque a River y eso se sintió. Le falta jugar mejor a la pelota. También, para decirlo en términos sencillos. Le falta dar 3 o 4 pases que rompan alguna línea cuando el otro equipo se abroquela. Hay jugadores que no pueden jugar en River. Eso es muy curioso, ¿no? La cantidad de pibes que hay en River, digo, con todo lo que ha gastado el mercado de pases, los pedidos de Gallardo, terminan jugando muchos pibes. Pibes re pibitos de promedio 20 años y con tasa medio equipo así. Es muy curioso. Digo, tratándose de un equipo poderoso, ¿no? Vos sabés que me sorprendió la historia de Beltrán, del arquero de River, que escuchaba por ahí que antes de atajar en la primera de River, primero que lo escuchás hablar y te das cuenta que no es el tipo que salió del potrero, eso desde ya, ¿no? O sea, es un pibe que se nota que es de una familia de media alta, a distancia te das cuenta, y después qué tipo nació del fútbol de los intercountries. Sí. O sea, que el tipo... Tiene una posición económica y estudia economía igual.
que es un torneo que se juega entre countries de la provincia de Buenos Aires, digamos, como que es otra categoría. ¿Vos No. Country, No llegué a ese nivel. No llegué a el ese nivel. Intervisas. Sí, otra cosa. O el Inter, que es eso, casa de clase media, pero Claro. no country. Y lo escuchaba hablar el tipo, me llamó mucho la atención, o sea, porque vos lo escuchás y parece, ni en pedo pensás que es un jugador de fútbol para empezar. No, exacto. Y después, bueno, o sea, lo ves en la cancha, la verdad que el rendimiento de él como Es un buen arquero. Como arquero ha sido muy bueno. Claro, porque reemplazó a Armani, que estuvo afuera de la cancha por lesión, le ganó Sí. la titularidad y por supuesto es un arco que pesa mucho Y el de está muy River. agradecido con Armani también. Y lo tomó muy bien. Sí. O sea, digo, Sí. se hizo cargo muy bien del arco de River. Y dijo, yo le agradezco a Armani, y ¿sabes a quién más le agradeció? Que yo no sabía, porque no estoy al tanto de esos detalles pormenores del fútbol, que el que está atrás también, así como estaba Olave detrás de Zielinski, detrás de Coudet estaba Trapito, Barovero. Sí, está Trapito Barovero. Decía, hace tiempo, Barovero y Armani, los dos, y yo estoy acá en este momento, digamos, con esta responsabilidad, atajando en una final, cosa que no me imaginé en mi vida, bueno, tiene mucho que ver con ellos, decía. Claro. Bueno, perdón, pero no terminé de saludar al equipo. Es justo hincha de Boca, se debe haber puesto contento. Nuestro productor Sandro Díaz, buenos días para él. Bueno, Rodri, ¿viste el partido? Sí. Como hincha de Boca, ¿qué te pasó? Decís, disfrutás. A mí me pasa que en el fondo de mi corazón yo nunca podré hinchar por Boca, a no ser que juegue Boca versus Marte o Creo que todos los Boca hinchas de versus Boca no. Mercurio, ponele. Ahí digo, bueno, que gane un terrícola, pero Creo- si no, no hay manera que pueda hinchar por Boca. A todos los Marte hinchas del de Boca Salvador, no, hay un no. equipo que se llama Marte en El Salvador. Está bien. A todos los hinchas de Boca nos pasó lo mismo, me parece. Me da la impresión de que todos lo disfrutamos, el partido, lo vivimos, nos pusimos la celeste para alentar por Belgrano. Y la verdad es que, qué sé yo, vos fijate un detalle. Yo creo, si no me equivoco, que no me deje mentir, Juli por ahí, ¿no? Sí, está Juli. No, del 2011 para acá, Belgrano nunca descendió, ¿no? O sea, Sí, Belgrano... descendió. ¿Cuándo Claro, se descendió? fue y volvió. ¿Se fue y volvió? Ah, Sí, ok, yo pensé que había... Claro, de hecho, cuando porque- vuelve Zielinski ahora, en esta etapa, Belgrano no venía bien y lo entra a remontar él. ok. Si no me equivoco, me parece que descendió 2014, 2016. Ah, una cosa bueno, así. bueno, entonces pifié nomás, pero River le fue, como dijiste vos, el verdugo allá en 2011. Totalmente. La vez que lo mandó a la B en esa definición, y ahora de vuelta, y el partido a mí me gustó. Un 3-2, lindo partido que se definió en los últimos 5 minutos. Claro, en los últimos 5 minutos. El penal, la eterna discusión de los penales en Argentina. Para mí es un penal cobrable. Sí. Y después. Igual la figura del árbitro de Falcón. Pero va al Mundial. Dice Juli, es penal, como diciendo, hermano, fue penal. Sí, sí, sí. Ponele, a ver, queda criterio del árbitro, revisa VAR, pero es un penal cobrable. Después andá a llorar al campito, lo que quieras. Igual River no pierde por ese penal, River pierde por su ineficacia de... Y se lo dan vuelta y se lo dan vuelta bien. Sí, sí, sí. El quite del tercer gol de Belgrano, el quite en un costado, que el jugador de River se queda tirado en el suelo esperando que le cobren falta, es un quite épico, lo digo como hincha de River. O sea, vos ves esa jugada de Belgrano, la jugada del tercer gol, y decís, bueno, un equipo campeón hace esas cosas. Sí. O sea, tiene ese espíritu de salir adelante y de aprovechar Sí. el envión, ¿no? Es decir, el momento anímico del partido lo aprovechó. Sí, la otra. Entonces, en 5 minutos lo dio vuelta. Sí, decían de los hinchas de Boca, la otra, ¿no? En Córdoba, en la misma ciudad. El otrora rival de toda la vida, Talleres de Córdoba. Claro. ¿Qué habrá sentido la gente de Talleres de Y Córdoba? sí, ¿no? además una ciudad tremendamente futbolera, así como lo es La Plata, como lo es Rosario, que tienen 2 equipos en una ciudad que... Pero estos son 3, porque está Instituto. después. Además, claro, además está Instituto. Racing. Sí, Racing de pero Córdoba. Racing de Nueva Italia en los últimos años, no, hace 20 años que no está en primera. Chicos, vuelvo a poner de relieve el mérito de los jugadores que aprendieron a jugar con el VAR, porque ya el Falcón Pérez iba a dar continuidad al juego y Celarrayán se quedó parado al lado de él diciéndole, hay mano, tenés que ir al VAR, 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 hasta que Falcón Pérez fue al VAR. Si él no se paraba al lado del árbitro a insistirle, el juego continuaba y no había 2-2. Claro. Ya pasó con Lucas Martínez Cuarta en el partido contra Central, que él se queda tirado cuando Gastón Ávila le pega un codazo y la jugada continuó por un largo minuto y después terminan cobrándole penal. Es un mérito de los jugadores que entienden que el VAR es una herramienta de la cual servirse. Y vos decías recién fuera del aire que a todas luces fue Pero penal. sí, porque además la pelota tiene una trayectoria que es interrumpida por el brazo del jugador de River, si no iba a recibirla. Cuando baja el hombro, ahí decís hay intencionalidad Claro, si no de el jugar. pase iba para Hernández y era una situación de gol. Claro.
Claro, por eso es un penal cobrable. Después podés discutir toda la vida, y en TikTok y en redes y en Instagram está lleno de recortes para un lado para otro, digamos. Pero eso ya es como la era de la posverdad, o sea, la verdad gusto del consumidor. Si querés convencerte de una cosa, tenés una serie de videos. Si querés convencerte de lo contrario, tenés otra serie de videos. Pero el hecho es elocuente, ¿no? La toca con la mano. Y después hay que decir que Belgrano jugó una final y River jugó un partidito. Claro, eso, el espíritu del equipo. Claro, River no lo jugó como una final. River que viene jugando 6 puntos, 7 a veces, en el mejor de los casos, y haciendo alguna cosa más o menos buena, cada 5 partidos te juega uno bien. Bueno, ciertamente no jugó como lo jugó Belgrano en ese momento donde tenés que tener espíritu. Parezco un hincha de Belgrano, ¿no? Tenés que tener espíritu y salir adelante, y lo hizo. O sea, francamente lo hizo. River tiene un verdugo, lo digo como hincha de River, y es Belgrano de Córdoba. Exacto. Bueno, en la historia contemporánea, ¿cierto? Y en ese métier de deporte de fin de semana está la Fórmula 1 y estaba la presentación de Franco Colapinto. ¿Qué tal anduvo eso? Tremendo, espectacular Franco Colapinto. Dio muestras cabales de que teniendo auto, las condiciones son indiscutibles, las condiciones conductivas que tiene. Terminó sexto, a la postre su mejor ubicación en la Fórmula 1, y una posición desde la cual hacía más de 40 años que un piloto argentino no se lograba ubicar. Eso fue el domingo de la tarde, ¿cierto? El domingo de la tarde, en el trazado de Gilles Villeneuve de Canadá. Franco Colapinto, entonces haciendo buenas carreras. Mejorándose a sí mismo. Mejorándose a sí mismo. Ahora viene una prueba, un clásico, un autódromo donde me gustaría hasta vivir ahí. Ah, mira, ¿a dónde? Mónaco. ¿Te gustaría irte a vivir a Mónaco? Ya no es irte una semana de vacaciones. No, ir las 2 semanas antes de Mónaco. Claro, a pasarla bien un rato. Sí, para pasarla de primera. Ahí sí le pasa de primera. Perdón, vos sos el que sabe de estas cosas. ¿Qué idioma hablan? Francés. ¿Y cómo resolverías? Porque vos acá sos políglota. No, pero nunca hablan, nos tiraste un francés. O sea, los viejos hablan inglés, francés, claro. de todo idioma. Te la vas a arreglar. Sí, a las señas, ¿viste? El celular y... Totalmente. Tráeme la cuenta. Sí. Garzón. Garzón, no Alejandro ni por Garzón. la duda, aclará, no. Claro. Sí. Otro de los títulos principales sumo, me quedo con lo de Colapinto porque se habló mucho del tema. Sí. Otro título principal es que esta semana se va a dar a conocer antes del 30, es obligatorio, la lista de convocados de la selección. Alarma. Y atención que Lionel Messi tiene una sobrecarga muscular en el Inter de Miami. El otro día. Sí. Es una noticia que preocupaba bastante. Una enfermería, che. Pero de los médicos dicen que no hay que preocuparse tanto, que es una sobrecarga muscular y punto. Pero lo que pasa es que si vos mirás el panorama completo, lo que vamos a mandar es, pareciera, ¿no? Digo, la selección del PAMI, porque están todos lesionados. Eso, vos tenés ¿no? a Cristian Cuti Romero lesionado, con una lesión grado 1 en el ligamento colateral, a Dibu Martínez que se fracturó un dedo, Gonzalo Montiel que tiene un desgarro en el cuádriceps. No jugó el domingo. Marcos Acuña también está con una dolencia física. Aníbal Moreno tuvo un esguince en uno de los ligamentos. Bueno, hay varios jugadores que ya están ahí como... Entre algodones. Sí, exactamente. No te olvides también, y esto preocupa mucho, lo que pasa con la araña, con Julián Álvarez. ¿Qué pasa con Julián Álvarez? No tengo noticias de él. No ha jugado los últimos el cierre del campeonato español porque está con la molestia. Ya contaron medio equipo. Sí. Son, y todos titulares, no sé todos, pero una buena el chico Paz, que vos lo dijiste. Nico Paz, que juega en el Como de Italia, también está recuperándose. Bueno, hay un panorama complicado, una enfermería que tiene Scaloni y que cruza los dedos. De hecho, ya confirmado, por ejemplo, Emiliano Martínez, el Dibu, no va a atajar los partidos preparatorios amistosos al Mundial contra Serbia y contra Islandia que se van a disputar en Estados Unidos. Claro, es verdad, ahora se juegan los amistosos antes Sí. o sea, 7 días antes del inicio del Mundial se juegan 2 amistosos, sí, pero ¿cómo van a hacer? Que es muy riesgoso. Sí. Una cosa que ha pasado es un fenómeno que de los últimos años, de los últimos 20 años, no sé cuánto tiempo, que es que los jugadores juegan una cantidad de partidos impresionantes. Claro. O sea, después juegan el torneo de acá. Pensá que la Champions League termina el 30 de mayo. Sí. Y el 10 de 11 de junio, o el 10 de junio, ¿no? Está empezando el Mundial. Claro, una semana y media después están jugando al Mundial. Entonces vos ves todo eso y dices, che, pero ¿cómo hacen? ¿Cómo le da el cuerpo? El gran problema son los calendarios para los juegos de fútbol. Claro. Muchos partidos llegan sobreexigidos con muchas sobrecargas. El tema ahí hay que ver también, decíamos, Argentina tiene, si no me equivoco, hasta el sábado para
fecha límite para dar a conocer la lista Lionel Scaloni, como ya han dado a conocer muchas listas de convocados otros técnicos. Ayer la dio a conocer Colombia, España. Lo dejaron afuera Villa en Colombia. Lo dejaron por afuera la denuncia Villa. de violencia. Tiene un juicio y un arreglo. Por todo Claro. por denuncia de violencia de género. Sí, lo dejaron afuera Villa y hay otro más que quedó afuera. Bueno, de todas maneras, igual hay controversia en cuánta selección va a participar el Mundial por la presentación de los listados, ¿no? Sí. Que no termina conformando. Bueno, a veces, ¿viste? Esto es ahistórico igual. Ahora que le ponen color en la presentación, porque antes se daba a conocer la lista y chao. De última hablaba el técnico, a este lo llevé, a este no lo llevo, por tal. Ahora, viste, hacen una presentación, apelan a la mística, a la historia. Lo veía los gallegos, los españoles, que hacían todo. Sí. No, que lo elegís vos, le hablaba el técnico al pueblo español, a los ciudadanos de a pie. ¿Puedo decir una cosa que lo dije Sí. hace un mes y lo vuelvo a reiterar ahora que faltan 15 días? No hay clima de mundial en Argentina. Todavía no. No hay clima de mundial. Igual eso a mí como me da la pocas sensación, veces. se genera en una semana eso. La otra vez escuché un argumento que me pareció válido. Cuando viaja la selección para allá, empieza. Exacto. No sé, Me da no sé. Al menos ese registro, ese recuerdo. Por ahí uno se puede equivocar, ¿no? En esa percepción. Otros me da esa mundiales impresión. hay banderas colgadas. Igual será que venimos a ser campeones del mundo, ¿no? Entonces, hay varias, cierta una es presión esa. que ya se superó. Una es que venimos de ser campeones del mundo. Otra es que da la impresión de que, bueno, que este cambio del mundial de, no sé, 900 selecciones, 300 partidos, tres países donde se van a Y jugar. después un año muy estresante, digo, ¿no? Claro. Es un año difícil para Argentina. Para Argentina, lo un año difícil para llegar a fin de mes. en lo social. Claro. Te toca en el bolsillo. Es decir, lo social. 7 de cada 10 personas le está costando llegar a fin de mes. Entonces hay otras preocupaciones Otras así de la vida prioridades. cotidiana, ¿no? Sí. Total. Igual todo eso que dice Rodri es contrafáctico. Si ¿Por yo qué? te digo A ver. que hay gente, vos decís, pero de economía, hay gente que compra figuritas. Hace un montón. No, bueno, pero yo te hablo de esta cosa de discutir como que estamos de estar apasionados de imaginarse lo que va a pasar. Nadie está mirando con tanto detalle. Me da la impresión a mí, no sé. Cada uno lo vive como quiere. Yo lo que Sí. creo que hay mi punto de Para vista mí es que normal, pero va a comparado estallar. con otros mundiales, para mí no está pasando lo que venía pasando años anteriores, donde había como mucha expectativa, donde la gente se preguntaba, che, este será el año. Las razones pueden ser múltiples. Puede ser lo que dice que salimos campeones, puede ser lo que voy a decir, lo económico, Sí. puede ser lo que yo digo, que es un desorden total, que son 10 millones de selecciones en tres países gigantes que tienen que viajar, que no se entiende, que bueno, no sé, pero Sí. a mí la impresión que me da es que no está el mismo clima que otros años. Es un punto de vista personal. Quizás si lo comparás con hace 4 años atrás, casi 5, veníamos saliendo de la pandemia. Argentina también estaba complicado económicamente. Sí. De hecho, cuando no estuvimos complicados. Pero estaba como la sed o el anhelo de que Messi se tome revancha. Ya. Ahora es distinto porque ya se tomó revancha futbolística. Sí, ya está. Y hasta en el subconsciente de los argentinos ya sabemos todos que va a ser el Difícil. último mundial Claro, y de que es Messi. difícil repetir. Y Fue tan épico y cinematográfico el 2022 Claro. que decís, che, aquello es difícil superar. Y Sí. por suerte lo vivimos y fuimos muy felices. Ujú, sí. ¿No? Entonces Me es parece como, que por ahí cómo igual ir a ser este 2026. puede venir eso que dice Rodri. De todas maneras, yo infiero, como decías vos, Leandro, que la semana que viene capaz que revienta todo, empieza ya a tomar más color. Claro, lista definitiva, Sí, viajan a sí. Estados Unidos y empieza ese clima. El avión ploteado está, Sí. el avión de Aerolíneas. ¿Lo viste o no? El día atrás lo presentaron. ¿Y qué tal está? ¿Está bonito? Está bonito, está bonito. Un par de cosas, Sí. ya que para cerrar este momento, pero antes de que se me escape. Hoy es el capítulo 11 de Historia de los Mundiales. En tu voz y en tu reporte, Nica, hoy es España 82. España 82, te tiro 3 apostillas. Debut de Maradona mundialista, ¿no? En los mundiales mayores. Ya había tenido su debut en Japón 1979. Los era juveniles. Era campeón, venía a ser campeón juvenil. Mundial signado por la guerra en Argentina, la guerra de las Malvinas. Y también el mundial de algunas controversias, como siempre, del partido arreglado entre Alemania y Austria, de la mayor goleada de la historia de los mundiales, el Hungría 10, El Salvador 1, que merece un capítulo también, lo vamos a comentar hoy, y también el mundial en el que un jeque entró al campo de juego
y hizo que le anularan un gol a su selección. Terminó mal ese jeque después, posteriormente, Mirá vos. con su vida. Eso te lo voy a contar. Se ve que estuvo acostumbrado a mandar siempre, ¿no? Entonces Claro. entró al campo de juego para anular un gol. Histórica esa... Qué increíble. Eso lo vamos a charlar. Esto, España 82. Chicos, si no me quiero entretener con esto, prometo decirlo en una línea porque abrimos la consigna. De hecho, tenés la boca abierta para meter el bocado de Rodri. Estoy ahí. Sí, no te ahogues, no te ahogues. Ok. ¿Vieron que Brian ilustró hace un rato con soy cordobés, me gusta el vino y la joda y lo tomo sin soda porque así pega más? 66 pasajes a Córdoba. O sea, son 33 vuelos de José Luis Garrido. ¿Vieron esa noticia? ¿Qué es cordobés? La publicó nuestra web. El top 10 de diputados ¿Es nacionales Garrido? que más pasajes aéreos ¿Es utilizaron. Garrido, no? El caso del legislador, lo haces muy bien, el caso del legislador de Santa Cruz que lidera los viajes. Esto es un trabajo que hizo chequeado. Vieron que los diputados y senadores tienen pasajes. Bueno, resulta que se hace ese relevamiento y Garrido está encarando para Córdoba. Entonces, medio mundo piensa que 66 pasajes debe estar viviendo en Córdoba. Yo me lo he cruzado en el centro Garrido. Pero claro, ahora pienso, y eso fue hace como un año y medio. Está en el top 10 está tercero. Y son 43.000 kilómetros con 66 pasajes. El asunto es que suena a Córdoba. Te en su corrijo mayoría. igual. Está tercero en kilómetros. Ajá. No en pasajes. En pasajes, por lo que vi, Está primero, claro, tenés razón. Es el diputado que más pasajes usó. Claro, sucede que Buenos Aires Córdoba está cerca, por eso no queda primero en el kilometraje, pero siguió sí la cantidad de pasajes. ¿Siguió la campaña de Belgrano? No. ¿Vieron? Claro, viste una cosa curiosa. Vieron que la semana pasada Garrido fue noticia por votar a favor de la quita de la zona fría en el proyecto de Milei de los subsidios del gas. Por eso fue noticia. Garrido estuvo ayer al lado del gobernador en Puerto Santa Cruz y defendió su votación otra vez por el quite de determinadas zonas para la zona fría. Después vamos a leer qué dijo Garrido ayer. Te escuchaba, Juli, esta mañana, las declaraciones de José Luis Garrido. Hay una frase que a mí me llama la atención. ¿Vieron que él dijo que en Santa Cruz el subsidio va a ser exactamente igual? Exactamente igual, lo había dicho la semana pasada. Bueno, ahora ya hay una línea ahí que cambió. Un rengloncito, lo leo ahora. Está en nuestra web, en el Diario Nuevo Día, que editó las declaraciones de Garrido ayer. Editar, quiero decir, las transcribió, ¿no? Ayer al lado del gobernador estaba Garrido, en Puerto Santa Cruz. Podremos discutir después si el transporte encarece un poco más, pero básicamente es una cuestión mínima, si es que ocurre. O sea, ya no cambia nada de nada. Está el asunto de si la quita del gas en el concepto de transporte en la boleta de gas la va a encarecer. Muchos dicen que sí y que le va a encarecer bastante. Y acá cedió un poquito Garrido, que bueno, ha sido noticia en las últimas horas porque se conoció oficialmente que viaja muchísimo a Córdoba. Tanto que mucha gente piensa que debe estar viviendo allí. Sí, es indiscutible si lees el proyecto, básicamente. No se trata de una opinión, no me parece o no me parece. El proyecto establece que van a haber aumentos, Claro. es una cosa indiscutible. Lo que no aumenta tal vez es el ítem del gas dentro de la factura, pero sí aumentan el resto. Distribución, transporte, otros impuestos y demás. Por eso va a aumentar, por eso dicen 20, 30, 40%. Nadie sabe el porcentaje exacto, pero por eso con la semana pasada llamó mucho la atención cuando dijo lo que dijo, porque todos abiertamente ya estaban discutiendo de esto que ya era Vox Populi. Claro. Justamente. Bueno, Garrido, si comparás las declaraciones de ayer en Puerto Santa Cruz al lado del gobernador con las de la semana pasada, no son exactamente iguales. Bueno. Había dicho que nada de nada iba a cambiar y ahora abre una puerta allí. Nos daremos cuenta cuando lleguen las boletas de gas si es que todo esto se aplica, ¿no? Porque fue una media sanción en la Cámara de Diputados, ahora tiene que pasar por el Senado. Che, se nota que no hacíamos programa hace 3 días, hablamos hasta por los codos de un montón de cosas. Digo, los tres nos fuimos entreteniendo con asuntos varios, bueno, y temas serios de actualidad, ¿no? Que con eso abrimos el programa, más otras apostillas. Ahora sí, si les parece, el momento de ir de vuelta con nuestros oyentes. 10 de la mañana, 40 minutos, abrimos la ventana, como siempre, primero para ver cómo está el clima. En Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, Brian Álvarez en la operación técnica que abre la ventana. Señor, adelante. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. 3 grados marca el termómetro a esta hora de la mañana, cuando el reloj dice que son las 10:41 en todo el país. En Gallegos hay 3 grados de temperatura, la humedad es del 94%, producto de las lluvias
que están cayendo desde las primeras horas de la mañana y un viento que está soplando apenas a 10 kilómetros por hora. Para hoy la máxima de 6 grados, el cielo nublado, y la mínima de 2 grados bajo cero. Mi cicatriz, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecido, memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales, al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile, me busco en invierno el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Bueno, y hoy vamos a viajar directo al recreo de la escuela, ¿eh? Así que cerrá los ojos 2 minutos, pensá en el buffet, como no sé cómo le decías vos, al kiosco del colegio. El buffet, el kiosco del colegio, pensá en ese momento en el cual salías al recreo corriendo al kiosco, todos agolpados para aprovechar ese recreo cortito de 10 minutos para morfarse un pebete, para comerse un chupetín, para comer un turrón, para comer algo. Imagínate ese momento, creo que todos lo vivimos, ¿no? Esta cosa de hay que apurarse porque después toca el timbre y si llegaste a comprar algo y no terminaste de comerlo, te lo tendrás que guardar para el recreo que viene. Bueno, creo que todos lo hemos vivido, ¿no? O tal vez no el patio del recreo, tal vez te hago viajar, si querés, te hacemos viajar al kiosco del barrio, ese kiosco que nos volvía locos, que tenía todas las golosinas que nos gustaban. Bueno, ¿por qué? Porque el premio de hoy, si vos viajás con nosotros al pasado, a ese kiosco del recreo, a ese kiosco del barrio, el premio de hoy te resuelve el almuerzo o la cena, porque junto al equipo de Buen Apetito tenemos 2 porciones de pastas espectaculares para sortear entre todos los que se prendan con la consigna de hoy. Atención, 1551 6051. 1551 6051. La consigna de hoy es fácil, directa y bien dulce. ¿Cuál es o cuál era tu golosina preferida de la infancia? Aquella golosina en la que te patinabas todos los vueltos, o la que recordás. Puede ser la que extrañás, la que recordás, porque ya no se consigue, porque ya no existe. Hubo algunos intentos de remake de algunas golosinas viejas, como por ejemplo el Mecano, que ya no es el mismo para mí, ¿no? O tal vez se te va a venir a la cabeza, no sé, el naranjú, las mielcitas, los caramelos media hora. Bueno, 1551 6051, queremos escucharte, queremos saber cuál era tu golosina preferida. Muchachos. No era mi preferida, pero lo acabas de decir, voy a hacer una defensa del caramelo media hora. Okay. En este momento arranco este segmento del programa. Vas a quedar solo. Haciendo una defensa del caramelo media hora. Quedar solo, ¿Por qué lo tiraste? No sé. Y porque sabía que lo había escuchado una vez. ¿En el colegio? Me gusta. ¿En el No. colegio? ¿Saben qué comida? Respondiendo a la consigna, conito dulce de leche. Voy a hacer un ataque del caramelo media hora. El conito de dulce de leche. Un ataque al caramelo. Para mí es el caramelo más feo que hay. Sí, lo hablamos hasta el año pasado, ¿Sí? No me acuerdo. ¿Estás de acuerdo vos con que No, a mí me gusta. Pero no sé por qué me gusta, pero me gusta, qué sé yo. No sé. Claro, sí, sobre gusto. ¿A alguien le gusta acá el caramelo será media como hora? fumar parisien para los que fuman, no sé, pero a mí me gusta. A nadie le gusta el caramelo media hora, quedaste solo. Pero bueno, no tengo problema en quedarme solo. Defendelo. He sido minoría tantas veces en la vida que serlo una vez más no es problema. Defendelo, pero defendelo. ¿Qué tiene el caramelo media hora de rico? Es algo exótico. Ok. No es agraciado. Claro. Ciertamente no es un caramelo agraciado. Pero un caramelo sin gracia no es un caramelo. Claro. ¿O no? Es no otra sé, cosa. ¿viste cuando viene un perro feo? Sí. Y es tan feo, decís, qué Es bonito. gracioso, sí, Claro, sí, qué sí, bonito, sí, qué amable. bonito. Bueno, eso me pasa con el caramelo media hora. Caramelo Le de tengo madera. cariño, por alguna razón. A mí lo que me llamó siempre la atención de ese caramelo es el packaging. Claro, ni siquiera se gastaron el packaging. ¿No? Eso. poco Amarillitos, agraciado. rojos, Sí. verdes. Che, te tiro una que todavía se encuentra en todos los kioscos del país. Sí. Una que es histórica, que debe tener por lo menos más de 30 años, que no la sacan de ahí, que vos movés todo, cambia todo, pero eso no cambia. La monedita de chocolate. Ah, más. ¿No? Más Rica. La Ahí mon- están, mirá, los caramelos media Ahí hora. está, no media Ahí hora. en YouTube, en nuestra Más transmisión. tienen las moneditas de chocolate, Rodri. ¿Te gustan esas? De hecho, ahora Sí, pero Rica. No tienen tanto sabor a chocolate, pero sabes que para sacarte Sí, las va, ganas, ¿no? más Bueno, a mí. vainilla, más vainilla. Sí, claro, es que te quedás con las ganas. Por Sí. ejemplo, ¿a usted les gusta la bananita dolca? Esta Sí, discusión ya me la gustaba. tuvimos también. Sí, sí. Pero era cara. Era cara. Era cara. Sigue siendo, cara, todavía está. Ya ni la compro, pueblo. pero digo, te comprabas una dolca y no te comprabas 2 Guaymallén, Claro, por ejemplo, lo del cuando pueblo- andabas con una moneda en el bolsillo. Claro, lo del pueblo para mí eran horribles. Son horribles, perdón. Caramelo, otro caramelo que...
¿Cuál? Los palitos de la selva. Ah, a mí me gusta, yo banco. Y los caramelos Fizz. Sí, los Fizz sí, los sigo consumiendo, ¿Los Fizz te gustan? Fizz. Sí. Ahí está, esa monedita, sí. Ahí está la monedita. Lo estamos viendo en YouTube en nuestra transmisión. Ahí está el etiquetado frontal, que lo quieren sacar, mirá. Claro, el etiquetado Esta dice semana está entrando todo lo que hace mal, ¿no? Dicen que entra en el Senado, que lo quieren sacar. Sí. Al etiquetado, ¿sabía? Claro, Mirá, los dato de color. Claro, son los ¿cómo se llaman? No se dice octógonos. Octógonos. Ahí está, iba a decir octogonales. Los octógonos negros que nos advierten que tiene exceso de sodio, exceso de grasa saturadas, exceso de azúcar. Lo quieren todas eliminar. esas cosas. Che, otro, te tiro uno más, a ver ver. si lo tenés, a ver si lo tenés. Otro que está en el kiosco que no se fue todavía, que sigue y va a seguir hasta el final de la humanidad, creo que lo van a encontrar. Elegancia pura de la infancia. Te comprabas uno y automáticamente te sentías un señor inglés. Estoy hablando de ni más ni menos de ese famoso palito de plástico que venía con el chocolate, los paragüitas de chocolate. Sí. Rico el paragüita. Rico. ¿Rico? Sí. A mí me gusta. Rico. Eso es un clásico. Mielcita, ahí está. Ahí la estamos viendo en mielcita. YouTube la mielcita. La Bueno, mielcita. vos recién dijiste naranjú. A mí me gustaba también. ¿Sabe qué? El juguito en verano me gustaba. Un viaje la mielcita, romper el plástico con los dientes, ¿no? Tratando de Tratá de sacarla no hasta la tragártelo, última ¿no? gota Que del suele sachet. puede pasar, no te tragas un pedazo de plástico. Igual de niño no te vas a morir por eso. La rodesia y la tita. Rodecietita que todavía siguen. La Sí, rodesia pero es más le pequeña, cambiaron ¿no? el- Vieron que la sabor. rodesia El tiene forma- no, la el mitad formato. Más Más chiquito. chiquita. Sí. Viste que todos los alfajores hoy son más chicos. Más chicos, sí. ¿Se dieron cuenta de eso? Son Por eso más caros y más chicos. Nunca me alcanza con uno, no sé ustedes. Tengo que comprar al menos 2. Total. Hasta el Fantocci se achicó, ¿viste? Eso sí es tremendo. Ahí estamos viendo el chocolate Era Jack. caro, pero El me Jack. podía. Uy, qué rico el Jack. Riquísimo. Mirá vos, este Jack que estamos viendo en nuestra transmisión De en los YouTube Simpson. tiene los Simpsons. ¿Saben que tengo un señor Burns desde entonces? Mirá. Tiene como 25 años ese señor Burns de un chocolate. Mi sobrino que está en Córdoba, Facundo los coleccionaba, los Jack. El Jack, qué rico. Tenía un Jack. ritual, tenía un ritual. Yo lo llevaba al jardín y pasábamos a comprar un chocolate Jack ahí al kiosco desaparecido, la librería de Buenos Aires. Ajá. Apá. Todas las mañanas cuando lo llevabas a la escuela. Sí, al media mediodía, tarde, mediodía, Al sí, mediodía sí. se compraban un Jack. Qué rico, que era rico el chocolate y el premio era espectacular, ¿no? Siempre, últimamente eligieron personajes de los Simpsons, pero antes había otras cosas. No, había Claro. unos muy buenos, Rodri, que fue de los Simpsons, pero anterior estuvieron los de Hijitus. Es cierto. Los de Hijitus Ah. fueron Hijitus. durante muchos años. Siempre marcaron. personajes de series, de cosas De que serie, gustaban a los exacto. chicos. Che, tiro uno más y con este dejo abierto. La idea de este ida y vuelta que estamos teniendo De es... Mafalda me dicen Bueno, ahora. está el Guaymallén. Gracias. De Mafalda tienen los Jack ahora. El de Mafalda, mirá. Ese- Bueno, ahí está el Guaymallén. Para mí sigue siendo el Guaymallén uno de los mejores alfajores Sí. en todo sentido. Ah, Dice- y es económico, ¿no? Está entre los alfajores Ese- económicos. y es además. más sano que el resto de los alfajores. Ese- Además, también, porque no ese tiene de tanta... membrillo. Sí. Es tremendo, ¿Te gusta? Ese es para los mates. Sí, es Está tremendo bueno. ese alfajor. Sí. Vos sabés que el de chocolate Guaymallén no tenés con qué darle. Para mí es el caballito de batalla. El Guaymallén, Sí, el de chocolate. el sí, de para mí chocolate, también, sí. el simplón, ¿viste? Sí, vale también. A mí otro alfajor chico que me gustaba era el... No sé si sigue saliendo o le cambiaron el packaging al tatín. El tatín todavía sigue estando. Ahí está. Ahí está, lo tenés al Chino Maidana. El Chino al Maidana. Con el alfajor Guaymallén, que el dueño de alfajor Guaymallén se hizo muy conocido después de esa imagen. Claro. Por Néstor haber- Hugo Basilota. Exactamente. Hincha de Vélez. Exactamente. Que hace poco que también el tipo se vanagloria, se autologia, diciendo que todos los alfajores se achicaron, le cambiaron las cosas, no sé qué, pero el Guaymallén sigue teniendo la misma cantidad de dulce de leche, la misma cantidad de chocolate y sigue midiendo lo mismo y costando más barato que cualquier otro. Y tiene un público fiel por todas esas razones. Una aclaración, Nica, dijiste Tatín, no Totín. No, Tatín. Sí, vale la aclaración. No, Vale Totín la fue aclaración. después, años después. El último tiro, a ver, el chupetín que además de golosina... Tubeli. Escuchen esta, el chupetín que además de golosina era un instrumento musical diseñado específicamente para romper las pelotas en el auto cuando viajabas con tus viejos a algún lado. Hablamos de el chupetín Pito. Es cierto, me había olvidado. ¿Se acuerdan? Después No me había otro acuerdo. con un aro de La bolita, básquet con sí, la bolita una que la bolita. sostenías Sí, en el aire. sí, sí. Que a veces sonaba y a veces no sonaba. Es cierto. Mirá, me había olvidado de esa golosina. Es cierto que es molesto, ¿no? Digo, uno era molesto y ahora le molesta de tercero. Había una golosina que era como un chocolate relleno así, tipo un cubanito. Jack o Schmack, algo así. Un cubanito que era como un triángulo. No, el un Jorgito era. cubanito. El C de leche. Venía en un paquete naranja. Jack, Mac,
Riquísimo, muy, muy bueno. Sí, bueno, hay muchos, hay para sacar, pero tenemos... Las pero DRF, ahí estamos viendo las DRF. Ahí están las moneditas. El mantecol, la monedita. ¿Esa es la monedita? El turrón, la rodesia. Después tenemos los rocklets, que para mí son riquísimos, son destructores de encía, de dientes, pero son lo más rico que hay. Bueno, ahí está, abrimos la vía de comunicación al 1551-6051, entonces nos tenés que contar al 1551-6051, ¿cómo? Un pack de Quilmes. No, por favor. ¿Cuál era tu golosina preferida de la infancia? Esa es la que te patinabas todos los vueltos, la golosina que a vos te gustaba, la del patio del recreo, la del kiosco del barrio. 1551-6051 nos tenés que mandar tu mensaje. No te olvides que si mandás tu mensaje de voz, duplicás tus chances para llevarte las pastas de Buen Apetito, porque hoy jugamos a lo seguro y nos salva el almuerzo el equipo de Buen Apetito. No hay nada mejor que llegar a tu casa, poner la olla, hervir en 5 minutos, servirte un platazo de pastas artesanales de verdad. Si querés comer rico, súper casero y sin dejar la cocina como zona de desastre, hacete un favor y pasá por Comodoro Rivadavia 430. Unos buenos sorrentinos, unos ravioles, los tallarines que nunca fallan. Vos vas, elegís y ellos te resuelven el menú. Ya sabés, hacela fácil y rica. Date una vuelta por Comodoro Rivadavia 430. En Buen Apetito vas a encontrar el verdadero y único sabor de las pastas. Presta atención. Elegí lo que te gusta y volvé, que el rock no para. En este otoño 2026, inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Se viene Expo Agencia 2026. La Fundación Agencia de Desarrollo celebra sus 20 años a lo grande. 2 días que concentran todo. Emprendedores y expositores. Charlas de liderazgo, emprendedurismo y salud. Historias reales de esfuerzo, innovación y crecimiento. Energía, movimiento y futuro. Un evento que reúne a quienes hacen, crean y van por más, apostando al desarrollo local. Con la presencia especial de Mateo Salvato. Expo Agencia 2026. 5 y 6 de junio. Sumate. Porque el sentimiento es el mismo en cualquier parte del mundo. Siempre con vos. Mundial 2026. Un golazo de radio. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Desde Río Gallegos, Santa Cruz. Buen Apetito es el lugar. Buen Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Río Gallegos sigue planificando su crecimiento. Seguimos avanzando con ordenamiento urbano, proyectos viales y modernización de trámites. Con planificación, obras y trabajo con vecinos. La transformación de la autovía 17 de octubre en avenida mejora la circulación y la conectividad de la ciudad. Más planificación es mejor conectividad. Tu capital en movimiento. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, intendente. Este 27 de mayo se viene el segundo sorteo programado del Gran Bingo del Alsec 2026. 6 partidas que salen o salen.
En la primera, 6 millones de pesos. En la segunda, 7 millones. En la tercera, 8 millones. En la cuarta, 9 millones. En la quinta, 10 millones. Y en la última, un Renault Kwid 0 kilómetro. Tené tu cuota al día y no te pierdas este increíble sorteo. Seguilo en vivo por nuestro canal de YouTube desde las 16 horas. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Llegó el otoño y en Balbi tenemos todo lo necesario para abrigarte y al mejor precio. Encontrá jeans Boutique desde 34.990 pesos y tapados largos desde 79.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram @tiendasbalbi para no perderte ninguna novedad. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada, matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966-670263 o 2966-692553. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Ni el jet lag nos para, siempre con vos. Y en este Mundial 2026 clavamos la sintonía en el ángulo. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias desde Río Gallegos, Santa Cruz. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función.
Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. El caramelo media hora era lo más rico que había en golosina. Cielo nublado, lluvias persistentes sobre la capital de la provincia de Santa Cruz. Es la hora 11, 2 minutos en toda la República Argentina, y para hoy tenemos pronosticada una máxima de 6 y una mínima de 2 bajo cero. 1551 6051. La pregunta, la consigna de hoy por las pastas de Buon Appetito es: ¿cuál es tu golosina preferida de la infancia? Aquella golosina que te hacía que te patines todos los vueltos, la plata que te daba tu vieja te la gastabas en eso. ¿Cuál es la que más recordás? ¿La del kiosco del barrio? ¿Puede ser la del patio del recreo? 1551 6051. Opina la gente y manda mensaje. Por ejemplo, mira vos quién está acá, que estuvo la semana pasada trayéndonos un regalito. Le mandamos un beso grande a Susana Ruiz. Un beso para ella. Ella dice que aguante los cremalines. ¿Alguien recuerda los cremalines? Los caramelos de dulce leche. Esa, bien ahí. Bueno, acá hay Keiko dice Tubi 3 y Tubi 4. ¿Lo tienen? ¿Tubi 3 y Tubi 4? Tremenda golosina. Fue consigna del año pasado, recuerdo, y vos los elogiaste mucho, Nica. Sí, tremenda golosina. ¿Sabías todo el historial de los Tubi? No, me los acordaba, pero claro, me los he olvidado. Tremenda golosina, cambió de marca, ¿viste? Pero fue una golosina furor. Es cierto. Además de golosina, el tubi es un tiempo verbal, ¿no? To be or not to be. Exactamente. That is the question. Ahí está. Ser o no ser. Ser o no ser. José Luis nos dice, José Luis 462, te anotamos, José querido. Dice, los caramelos Holanda terrible eran, sí. Dice. José Luis, ¿cuánto? José Luis 462. Y mirá que nos escribe acá, que está con nosotros. Buen día, querida Marta. Marta 993. Buen día, chicos. Dice que a su esposo y a ella les encanta el caramelo media hora. Mira, vos estás que podés armar una comunidad. Hay claro, gente que lo banca. Somos pocos, pero somos buenos. Club de fans. Dice que en su infancia en la escuela había un kiosco que atendía una abuelita. Y tira acá nombre, escucha, chocolates Voley. Y las galletitas champán. Eran un placer desarmar las galletas y disfrutar de su relleno. Claro. Como el doble de las óperas. Las galletitas champán eran como las óperas. Mucho más gruesas. Mucho más gruesas, mucho más altitas, ¿viste? Claro, con mucho relleno. Venía un relleno rosado, un relleno amarillo, ¿no? Amarillo, sí. Sería vainilla o frutilla y vainilla. Muy buena. Mirá vos acá la cantidad de mensajes que hay por la consigna de hoy. Bueno, tienen las pastas de Buen Apetito, pueden participar si mandan un mensajito. Si mandan mensaje de voz, duplican sus chances para llevarse las 2 porciones de pastas de Buen Apetito. Buen Apetito, fábrica de pastas artesanales en Comodoro Rivadavia 430. Hay mensajes, mira acá, de temas de actualidad. Darío nos dice,
¿Se acuerda, Nica, cuando vino a jugar Maradona a Río Gallegos con Argentinos Juniors en la cancha del Ferro? Pregunta. Era chico, pero no. ¿No te acordás? No, jugó Maradona con la selección de Gallegos, un combinado de Río Gallegos. Hay varias fotos igual. Hay varias fotos, pero no la recordás. No lo tenés presente. No, es más, no fui yo a ese No partido, no fui a ese partido, no. Era muy chico, pero no. El tema era que, no sé si fue enero, febrero, me parece. Pues estaba de gira Argentino Junior. Mira, tiene su buen clima, sí o sí. Porque sí, si no... sí. Hay varias fotos que salieron, se conocieron hace 2-3 años, se conocieron varias fotos de Maradona acá con la camiseta de Argentinos, con la gente de Gallegos de la selección. Andrés Pombo manda mensaje también, ¿saben? Y está Andrés, mirá, escuchando ahí, dice, a diferencia de Leandro, te va para vos, Lean, Dale. Escucha, a diferencia de Leandro, si juega River, se quiere que se confundió porque lo escribió con B larga. Ajá. No Si se juega- confunde. No conozco más bostero que Andrés Pombo. Sí, Creo que el más bostero de Gallegos es él. Si juega River contra Neptuno por los mares y los recursos naturales del planeta Tierra, yo quiero que pierdan los descendidos, dice. ¿Viste? Le pasa lo mismo que a mí, que dije yo no podría hinchar. Ah, no, claro, yo dije que Boca versus Marte hincharía por Boca. Pero eso no va a pasar nunca. Podría jugar contra el equipo de Peter Thiel, por ejemplo, Claro. no sé, o de Elon Musk, no hace falta que vengan de Neptuno para llevarse los recursos. Alejandra dice, buen día chicos, buen martes, buen inicio de semana, pregunta cómo fue ese fin de largo. Alejandra. le Hablamos mandamos- de eso hace un rato, hablamos del partido de River, porque bueno, Nica hizo las empanadas, hubo un asado el fin de semana que en mi caso me lo perdí, pero ustedes dicen que estuvo muy rico y fue un buen Estuvo muy momento. bueno, De modo que, digamos que fue en esa síntesis un buen fin de semana. Y Darío nos dice, buen día chicos, saludos a todos. Escucha, dice, me parece que el gobernador no tiene el visto bueno del presidente para dar ningún aumento y es por eso que están estirando para no pagar los aguinaldos con aumento, dice. Además, invirtieron en el mercado concentrador. Lo de frutas y verduras. Y por otro lado, las campañas políticas que se vienen. Dice, gracias, dice Darío, manda este mensaje. Yo una sola cosa respecto al tema de aguinaldo, que siempre hablar de aguinaldo cuando faltan 20 días, que se cumpla la fecha máxima, ¿no? Siempre se paga el 20 de junio. Bueno, lo que dijo el ministro de Economía la semana pasada en declaraciones a un medio provincial, es que el tema aguinaldo, por lo menos dentro del presupuesto, dentro de lo que pueden cubrir, está. Es decir, que lo pueden pagar. Menos mal. Ok. Digo, lo único que falta es que no se pueda pagar el aguinaldo, ¿no? Menos mal esa aclaración. Porque el asunto es si va a haber aumento de salarios. Bueno, todos los gremios estatales del Frente Sindical sospechan eso. De hecho, lo vienen diciendo públicamente. Que el gobierno está estirando la apertura de paritaria para que si llega a haber algún eventual acuerdo no ingrese un aumento en blanco y no impacte en el próximo aguinaldo. Claro, porque el ATE aguinaldo lo viene se- diciendo hace un mes a eso. Por eso Distintos digo- referentes de ATE lo vienen diciendo se quieren comer el aguinaldo, entendiendo por comer el aguinaldo que la paritaria no impacte en el aguinaldo cuando haya paritarias. Claro, una parte de novedad, para quien no lo sabe, el aguinaldo se paga 2 veces en el año y se paga en función del promedio de los salarios más altos que vos tuviste. Entonces, si hay un aumento, tiene que aumentar el pago del aguinaldo. Entonces, es menos plata en las arcas. Esto que dice el oyente es la sospecha de gremios de representación estatal, entre ellos ATE. Bueno, por este lado también hay un puñado de mensajes de oyentes que lo comentamos ahora porque después nos va a quedar como lejos. Enseguida vamos con video y audio del gobernador ayer en Puerto Santa Cruz. Los invitamos a quienes tengan ganas de darse una vuelta por YouTube porque hay una cosa gestual y de tono que va más allá del contenido de las palabras del gobernador, que vivió ayer un día difícil y adverso en la capital histórica de la provincia. Buen día, solo quería darles las gracias. Este fue el premio que gané. Buen día para ustedes. Hace un ratito en YouTube ustedes vieron una porción de pastas de ravioles y es nuestro oyente Víctor que ganó el viernes y nos mandó la foto que compartimos en YouTube. Así un saludo para Víctor. Nos apunta Brian que Diego Armando Maradona visitó y jugó Río Gallegos el 13 de febrero de 1980. Vos decías recién, Nica, que era verano. Sí. Efectivamente, enero febrero era verano. El Día de los Amantes. Antes del Día de los Enamorados, el 13 de febrero. Bueno, acá hay otro defensor de los caramelos media hora. Mira vos, che, no pensé que éramos tantos. Somos pocos, pero somos buenos. Dice David, el caramelo media hora no es para blanditos. Buen día. Y después esto ya me preocupa, es lo único que nos falta. Este mismo oyente, calculo yo que medio en broma, ¿no? Manda un link que dice, hablando del Mundial de Fútbol, a mí me preocupa más el anuncio de que los aliens van a llegar en medio del Mundial. Y manda un link que lo abro. Y el sitio se llama retodiario.com. Bueno, ya no es Clarín, no es Infobae, no es La Nación, es retodiario.com. Y pregunta, ¿haremos contacto con los extraterrestres? Somos nosotros, muchachos. Además que Acá si, estamos. si vienen los aliens, sería una buena noticia para Milei, porque ellos sí sabrían entender que la economía en la Argentina va bien. ¿Qué lo dijo Milei hace poquito, no? Que Claro, si viniera un alien en la Argentina, podría ver lo que no ve el pueblo argentino.
Y en ese caso, suspendan el Eternauta, ya no tendrá ningún sentido. Claro. O sea, dejen de Además. hacer temporadas donde el Eternauta va a quedar vieja al lado de eso, ¿no? Y Ana Redona, le mandamos un beso, nos dice que el Tata Garrido, así se lo conoce, a Garrido, dicen, se está construyendo una mansión en Córdoba, por eso viaja tanto para allá. Y luego dice un calificativo que, si me permitís, Ana, lo ahorro porque ya es suficiente lo que se piensa alrededor de Garrido, ¿no? Las adjetivaciones. Pero claro, dicen esto de rumores, ¿no? Si, ¿por qué Tata, tanto? ¿será por eso, Tata, yo quiero ser diputado? Claro, ese era el texto de... Es de Roberto Art, ¿no? Es un aguafuerte porteña de... Sí, que después lo tradujeron, lo pasaron al folclore, ¿viste? Claro, pero el texto original es de Art de la década del 30, Sí, si mal no me recuerdo. parece que sí. Igual estoy apelando a mi memoria, ojalá no la pifie, pero creo que viene de ahí. Che, ¿se nos pasó el deseo o vos? No lo pasó Brian, yo lo hice. Lo escuché a Brian, ¿eh? El 11-11. Sí. Bueno, ahora son las 11:12. Chicos, nos damos una vuelta por temas de estricta actualidad. Pon el video, estimado Rodri Poloni, del gobernador en Puerto Santa Cruz. Ponemos el audio también, Brian. Son 2 recortes de audio y con micrófono abierto, si te parece, comandante. Ayer el gobernador, en el 25 de mayo, hizo su discurso en un acto central que la provincia lo conmemoró en la capital histórica de Santa Cruz. Escuchen ustedes, insisto, con no solo el contenido de las palabras, sino sobre todo el tono y la forma. Un gesto muy serio, plantea una situación crítica que la viene planteando, cierto es el gobernador, y a mí, esto es subjetivo, ¿no? Pero a mí lo que me transmitió, y en esto un poco coincidimos antes, Nica, es preocupación. Me transmitió preocupación. A ver, ponele play, Brian. Ponle play nomás, con micrófono abierto. La situación del país no es fácil. La situación de nuestra provincia no es fácil. Por eso es que estoy sumamente convencido que de la única forma que podemos salir adelante es con unidad, tal cual se dio en esa Revolución de Mayo. Voy subrayando palabras, si me permiten. Unidad. Primera palabra. Unificó ideas y trabajó por lo que quería, como país, como patria. Todos los días... Un discurso de solo 5 minutos. Todos los días trabajamos para poder salir adelante. Y es por eso que soy un convencido que tenemos que seguir apostando al desarrollo de esta provincia, al desarrollo de este país. Y lo hacemos en cada uno de los lugares en donde nos toca realizar todo tipo de actividades. Afuera había un reclamo del Frente Sindical, sobre todo se veía a DOSAC allí, ¿cierto? Juan Manuel, quiero pedirte... Juan Manuel es el intendente, Borges. Que no bajes los brazos, que sigas adelante. Que no bajes los brazos. De la misma manera se lo quiero pedir a cada uno de los funcionarios provinciales. Y también quiero pedir un poco de responsabilidad. A todos. Unidad, no bajar los brazos, responsabilidad. Los invito a cumplir con el rol de responsabilidad que tenemos en cada uno de los sectores que conforman la sociedad. Estoy convencido que vamos a salir adelante. Es cuestión de tiempo. Así como el gobernador... Es cuestión de trabajo. Es cuestión de unidad. Le dice, no bajes los brazos al intendente y a Es sus cuestión funcionarios. de El jueves pasado había y dicho, de no me voy a trabajar. rendir. ¿Qué patria queremos? Yo quiero la patria en donde todos somos parte. Yo quiero la patria productiva, yo quiero la patria de trabajo, yo quiero la patria de igualdad. Ahí hubo casi Yo un quiero acto la fallido, patria ¿no? que Plata, lo que se necesita nos haga sin duda más en fuerte este como contexto. sociedad, que nos haga más fuerte como sociedad. Bueno, ese lo recortamos al audio, ahora vamos al tramo final, pero insistimos que fueron 5 minutos en total. Entre el saludo inicial, donde se saluda a las autoridades, y la despedida son solo 5 minutos. Está en la segunda parte de Brian, ¿cierto? Dale play nomás. La decisión de mejorar el presente y transformar el futuro no solo está en el poder político, Fíjense está esto en también. todos los poderes que conforman el Estado. Legislativo y judicial. En La Cámara de Diputados se decisión tiene que tratar el poder endeudamiento. cambiar la realidad de nuestro país y de nuestra provincia está en manos de cada uno de nosotros.
Y el tercer poder del Estado es el Claramente, judicial, que el gobernador viene haciendo una serie de planteos, más después del fallo de la Corte que le dio la razón, ¿no? Que la justicia pero yo tiene que les dar puedo respuestas. asegurar que si no bajamos los brazos y trabajamos en un proyecto dejando de lado los extremos de este país y de la política, claramente el futuro de la Argentina y de nuestra provincia será totalmente satisfactorio para todo el pueblo argentino. Subrayo eso también, dejar de Sin lado más los que agregar extremos. y agradecer a todos y cada uno de ustedes por compartir este momento en el Día de la Patria. Muy feliz día. Serio, ¿no? Serio transmite, pero a mí al menos, no sé chicos, desde ya micrófono abierto, lo que les genere esto, a mí me transmite preocupación, un gesto adusto, un entrecejo fruncido, se escucha un ruido ambiente lejano que es el reclamo que había afuera, que lo espera cuando el gobernador sale en un vehículo, en una camioneta, y ese vehículo se va en marcha atrás con los docentes que reclaman por aumento de salario, acompañando la salida del gobernador, es decir, enfrentando la camioneta y la camioneta marcha atrás. Pero a mí me transmitió eso. Vieron que el gobernador habla de no irse a los extremos, habla de la unidad y habla de que vamos a salir adelante con tiempo. Y claro, el punto en este contexto tan difícil, chicos, son las urgencias. Y el tiempo es... Claro, es cómo congeniar lo urgente con el mediano plazo y el largo plazo. No sé, ¿qué les transmite? Esto, siempre damos los créditos, fue transmitido en vivo y en directo por LU85, Canal 9, que ayer estuvo de aniversario. 64 años. Y que iba... Uy, ¿sabes que no me anoté el número? ¿64 me parece son? que sí, o 54. Bueno, estaba el colega Charlie Balceda haciendo la transmisión en vivo. El acto dura 1 hora y pico entre toda la introducción con declaraciones de otros ministros y demás. Y bueno, el gobernador incluso se da una vuelta por el móvil de Canal 9 y habla, pero lo sustancial es en este discurso. Un discurso breve, con estas características que al menos observo. Y bueno, creo que lo que plantea, que no es nuevo, cierto, pero van pasando los días y las semanas, es la situación crítica. No sé qué impresiones tienen ustedes. Va de la mano con lo que dijo la semana pasada, que habló en los medios, salió también un comunicado del gobierno provincial referido a la situación económica de la provincia de Santa Cruz con respecto a lo que dijo el ministro de Economía, quería decir, sobre el impacto de la caída de la actividad económica en los ingresos de la provincia y también el reconocimiento verdadero y taxativo, claro, digamos, por lo menos lo pusieron en palabras, de que la situación salarial es compleja, ¿no? O sea, vos escuchabas al ministro de Economía hablar 2 días atrás y bueno, lo que escuchás ahora decir al propio Claudio Vidal, bueno, va de la mano con eso, ¿no? Hay una preocupación también en este momento el gobierno, con esa cara de preocupación con la que vos viste a Vidal, también no solamente por la caída de ingresos, sino también porque quieren ver si finalmente van a conseguir o no las manos para la ley de financiamiento, para poder conseguir ese famoso préstamo multimillonario en dólares que tanto necesitan para poder cubrir los gastos, aunque no lo reconozcan. Uno dice, bueno, no es para gastos corrientes, es para obras, bueno, para poder reasignar tal vez la plata para cubrir el pedido de aumento salarial de todos los sectores que hoy están de paro por, vos lo dijiste al principio del programa, 96 horas promedio, ¿no? Claro, Sí. son paros a semana completa prácticamente, porque esta semana es semana de, como bueno, con el feriado de ayer, ¿cierto? Nica, en lo que hablamos más temprano, pero digo para el público que se va renovando, a vos te transmitió lo mismo que más o menos describíamos antes. Sí, muy... No yendo, no un discurso profundo, no yendo a la actualidad, al meollo de lo que está pasando, ¿no? Muy por arriba brindando el panorama, ¿no? Que está complicado, que abogó por la unidad, los tiempos, que todo va a pasar, pero hay que tener tiempo, hay que estar unidos. No profundizó, un discurso muy, muy por arriba, ¿no? Pero con cargado de, si uno lo mira, no de emoción, sino de gestualidad y de cara, ¿no? De cara de preocupación. Viene siendo un poco la tónica, ¿no? Que siempre deja algo en los discursos como esto de estar luchando una batalla. El gobernador en los últimos discursos es eso. Bueno, la semana pasada, título 1 de prensa de gobierno el jueves fue "No me voy a rendir".
Ese fue el título 1, un textual del gobernador. Sí, sí. Y ahora fíjense que en un tramo le dice Juan Manuel al intendente, no bajes los brazos. Sí, un a los intendente que funcionarios está provinciales. complicado. Claro, tiene sueldos municipales muy bajos. El más bajo de la provincia. Claro, ganan menos de medio millón de pesos, o medio millón de pesos promedio los trabajadores municipales de Puerto Santa Cruz. Bueno, me tomé la tarea de ver esta entrevista entera. Sí. La entrevista que en un medio colega, que es Radio WOW, el viernes a la tarde, le hicieron a la ministra Elmíjar. María Elena Elmíjar es la ministra de Gobierno. Tuvo una frase poco feliz, ciertamente. Es decir, la frase en sí es poco feliz. Hay un recorte de audio que es más corto que el que vamos a escuchar. El que vamos a escuchar lo tomé del sitio que se llama SCN, que es un sitio de redes que hace recortes de audios de actualidad y de entrevistas. Y habiendo escuchado la entrevista entera, este corte de audio me parece justo. Justo en términos de ¿qué? En no sacar de contexto la frase completa. Sí. Hagamos lo siguiente, porque no está noticiado. Escuchen ustedes lo que dijo la ministra de Gobierno, Elmíjar, y luego, en mi caso, que vi la entrevista entera, un par de consideraciones al respecto. Lo que yo digo es que nosotros, yo dije, y me hago cargo, que el presupuesto estaba aprobado con pauta cero. Que íbamos a abrir paritarias cuando tengamos el recurso para dar paritarias y para que podamos pagar las paritarias. Porque sería muy irresponsable de nuestra parte dar paritarias, ofrecer un número que hoy podamos pagar, porque no sé, vino más de recaudación o más de coparticipación, y después en el largo plazo no se puede sostener. Porque nosotros tenemos, no nos olvidemos, hoy el empleado público es el, no quiero decir principal productor porque no produce nada, pero es la principal fuente. No, perdón, o sea, quiero decir, es la principal fuente de empleo de la provincia de Santa Cruz. Sí. No solamente de la provincia, sino de las municipalidades igual. Pero no es que no produce. Produce conocimiento, produce actividad administrativa, pero digo, no tiene una producción que genere recaudación. ¿Cuáles son esos? Porque produce servicio, igual tendría que decir la ministra. Bueno, claro, salud, educación, ¿no? Sí. Salud, educación, justicia, seguridad, sí. Como para decirlo, lo básico estatal. El audio que se viralizó bastante, siempre esto, vale decir, es en un público que le interesan las noticias, politizado y demás, pero bueno, esto se difundió mucho el fin de semana. Sí. Lo que se difundió, el recorte, es cuando dice los trabajadores estatales no producen nada, claro. Y el colega, que es Alfredo Fernández, le dice, ¿cómo que no producen nada? Claro. No, perdón. Bueno, ella antes viene hablando de la pauta salarial cero que estaba en el presupuesto 2026. Igual acá, a ver, hacemos un poco de historia. Sí. Trato de contextualizar. Un tema que atravesó toda la discusión de febrero, cuando empezó a calentar motores el frente sindical, que veía que el año venía flojo de ofrecimientos salariales, tenía que ver con esa frase, pauta salarial cero. Pero quiero recordar una cosa. Sí. Nosotros acá lo hablamos con el ministro de Economía hace 2 meses en una entrevista que le hicimos allá por marzo-abril. A fines de enero, a fines de enero, una resolución de Economía que llamaba a cuidar el gasto público, hablaba de una pauta salarial cero en los considerandos, que al mismo tiempo estaba en el presupuesto 2026. En esta entrevista, cuando la escuchaba completa, la ministra Elmíjar dice que los presupuestos provinciales tienen pauta salarial cero desde que era ministro de Economía Diego Robles. Claro, Diego Robles fue ministro de Economía de Peralta hace unos 15 años atrás. Más allá de la controversia de pauta salarial cero, ¿qué significa eso que esté escrito? Digamos que incluso ya es una discusión un poco anacrónica, es decir, esa discusión fue febrero-marzo y ahora el asunto es cuándo salen las paritarias. En ese contexto viene hablando Elmíjar y claro, vos interpretás y dice, no producen nada, lo que ella quiso decir, esto es interpretativo, no sé si coinciden chicos, pero a ver, lo que ella quiere decir es que no producen nada en términos de que son salarios públicos que supongamos no es un gasto salarial en una empresa que produzca riqueza o ganancias. Interpreto que eso es lo que quiso decir. Pero claro, decir, no producen nada, vos recién lo decías, Nica, produce servicios. A ver, yo en eso coincido, es decir, ¿cómo no producen nada? Un docente dando clases es educación. Sí. Un personal de salud en un hospital está cuidando la salud de las personas. Y así con otras áreas esenciales del Estado. Entonces ahí es donde la frase es poco feliz. De hecho, no sé si uno quiere aplicar el beneficio de la duda. Sobre la marcha, perdón, dice, ¿no? Sí, como dándose cuenta que, a ver, como no quería ser lo brutal que sonaba esa frase. Por supuesto que esto es interpretativo. En mi caso le doy el beneficio de la duda en términos que si vos escuchás la entrevista entera, es una ministra
proactiva, explicativa, que trata de hablar con números y argumentos. Es decir, esa línea, ese es como el espíritu del Mijer. Nosotros nos entrevistamos hace un mes, una entrevista que tuvo un encontronazo, porque empezó como ella con tapones de punta, de un modo así muy confrontativa. Después la entrevista se fue acomodando, pero si uno tiene que trazar el perfil, yo creo que peca de ingenua, es un tanto naif, es decir, como inocentona políticamente, y después, la verdad, si lo veo, digo, parece como bien intencionada, con buena voluntad, que explica y que tiene más un perfil técnico que político, y eso a veces juega en contra, digamos. Pero bueno, esto por supuesto que es opinable, es más o menos lo que voy viendo del personaje, porque el Mijer tiene un perfil alto, es de los ministros con perfil más alto, es uno de los alfiles en términos de política y comunicación del gobierno de estos meses, ¿no? De hecho, es la ministra, creo que la que más entrevistas da así en términos generales. Pero bueno, vocera. Claro, ¿sabes que se ha transformado? Totalmente, coincido. Bueno, una última cosa, chicos. Sí, después tengo una para darte a conocer que no es buena. ¿Querés decirlo ahora? ¿Es de último momento? Sí, una hija putesma de este gobierno nacional. ¿Qué pasó? ¿No? El gobierno eliminó los subsidios de pasajes de larga distancia para personas con discapacidad. Mirá vos, a ver, ¿cómo es eso? Eliminan los subsidios a pasajes de larga distancia por boletos gratuitos a personas con discapacidad, trasplantados y pacientes oncológicos. Esto lo dispuso el gobierno nacional a través de la resolución que fue oficializada hoy, la 28-2026, de la Secretaría del Ministerio de Economía. Nica, acercate un poco el micrófono, nos apunta Juli. Sí, bueno, esta medida la dispuso a través de una resolución, la 28-26, de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, y abarca la eliminación del régimen de subsidios que recibían las empresas de micro de transporte de larga distancia de pasajeros por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños y adolescentes con cáncer. Esto se ha dado a conocer hoy, esta nueva hija putés, ¿no? Un gobierno de los hijos de puta. Bueno, hoy tenés acá una más, ¿no? Esta decisión deroga las resoluciones que estaban vigentes desde el año 2018 que permitían a las compañías de transporte recibir reintegros parciales por los boletos emitidos sin cargo en cumplimiento a estas leyes, ¿no? Bueno, noticia entonces, claro, es un recorte más para el área de discapacidad, en este caso a través de los viajes de larga distancia, que tenía algunos beneficios. Sí. Bueno, noticia Tremendo. de esta mañana. Tremendo, para mí es tremendo. Sí, ¿Qué podemos esperar más de este gobierno? Bueno, en el contexto de que se desfinancia o no se aplica la ley de emergencia en discapacidad, se da esto, ¿no? Se da este recorte. En línea, bueno, si hablamos del tema del gas, es más o menos lo mismo, ¿no? Es como qué beneficio se daba, en este caso subsidios, subsidio al gas la semana pasada, a través del concepto de zona fría, ahora tiene que ver con transporte de larga distancia y discapacidad, pero la lógica es la misma, es de ir recortando eso. Sí, acá Javi Cebeso nos decía, y ya, me quedó en el tintero, 58 años cumplió el Canal 9 de televisión. 58. El 85 Canal 9. Sí. Claro, fue justo en el día de ayer que hacían la transmisión del acto del 25 de mayo. Chicos, tercer y último capítulo de este segmento de actualidad. Los invito, si tienen ustedes, los invito a ver YouTube, Nica y Rodri. Esto pasó hace 10 años. Así empezaba el capítulo Cámara de Diputados, toma de deuda de Alicia Kirchner. 26 de mayo de 2016. 26 de mayo de 2016. Brian, dale play. Van a escuchar mucho ruido, poca claridad, pero era una cosa... hubo una transmisión en vivo de una radio abierta de Radio Nuevo Día fuera de Casa de Gobierno, ¿se acuerdan? Sí. Che, ¿no fue el día de que Ramón Merimán...? Eso fue unos días después. Unos días. Es así. Entre mayo y junio de 2016, hace 10 años, estaba en Cámara de Diputados un proyecto de ley de toma de deuda de Alicia Kirchner. Alicia Kirchner, gobernadora. Contextualizo. ¿Por qué vos decís, che, qué sentido tiene traer... miren las imágenes, chicos, es impresionante. Sí. Fue el humo dentro de la Cámara de Diputados. Sí. Fue el día que después lo votaron eso para fue, no, eso fue el 23 de junio. Al 23 es un de junio. proceso de 2 sesiones. Bueno. Miren lo que es el recinto. Dale volumen, Brian. El sonido del viento. Gritos entre oficialismo y oposición, el recinto lleno de humo, la Cámara siendo evacuada.
El Frente Sindical, que entonces era la Mesa Unidad Sindical, en contra del endeudamiento de Alicia, prende encubiertas cerca de los nichos de gas y la toma de aire de la Cámara de Diputados. Empieza a entrar el humo por el recinto a través de su ventilación. Está presidiendo Bodlovic la sesión. Esto fue hace 10 años, chicos. 26 de mayo de 2016. 20 días después, el kirchnerismo sesionaría a solas el 23 de junio de ese año el famoso endeudamiento de Alicia Kirchner, que el kirchnerismo votó solo, evacuando a la oposición. La sesión se suspende por el día de la fecha. Daniel Gardoni. Claro, Daniel Gardoni era el jefe del bloque opositor, actual intendente de San Julián. El diputado de Calafate, no me sale el... Arabel. Arabel. Javier Pérez Gallán, hoy fallecido, recriminándole a Notaro, que era una de las secretarias de la Cámara. Uno de los secretarios, ¿no? Era Así es. De Caleta Olivia, Notaro. Bueno, el audio es un lío, las imágenes son elocuentes. Gracias, comandante. Contextualizo lo siguiente, Qué perlita, chicos. Qué perlita. Así como en Santa Cruz hablar de reforma previsional es tabú, Está Lozano por ahí, mirá de aquella, fondo. que era diputado provincial, Sí. por aquella frustrada sesión de Peralta gobernador cuando se intenta una reforma previsional, y es tabú hablar de reforma jubilatoria en Santa Cruz desde el 2011, hablar de toma de deuda en Santa Cruz también tiene capítulos controversiales. Digo, ¿cuál es el sentido de traer algo que pasó hace 10 años? Bueno, primero que es una efeméride política, pero quisiera contextualizar con lo siguiente. En 2016, de manera muy sostenida, los gremios de la Mesa Unidad Sindical que reclamaban aumento de salarios en un contexto de malaria económica, gobierno de Macri presidente, Alicia gobernadora primer mandato, con acampe afuera de la Casa de Gobierno. Recuerdo una transmisión en vivo, una radio abierta de Radio Nuevo Día, transmitiendo todo lo que allí pasaba. ¿Qué sucedió? Orgánicamente, la Mesa Unidad Sindical entonces marchó afuera de Cámara de Diputados en contra de la toma de deuda. Eso ahora, al menos hasta ahora, no está pasando. Juli Quirós, la semana pasada, desde la esquina del Ministerio de Economía, en la campa del Frente Sindical, se lo preguntó en una rueda de prensa a los gremios allí presentes. Y Miguel del Pla, de ADOSAC y del Partido Obrero, dijo: ADOSAC, hay gremios que están en contra de la toma de deuda en dólares, hay gremios que no, cada gremio tiene su postura. Más o menos lo estoy sintetizando. Por ejemplo, en los congresos de ADOSAC, ya desde 2 semanas atrás, se manifiestan explícitamente en contra de la toma de deuda en dólares. Entonces, ¿por qué viene a cuento este capítulo? Va a haber otro, que ya va a ser efeméride en unos días, Nica, que te acordabas recién. El 23 de junio del 2016, unas semanas después de lo que acabamos de mostrar, en la toma de deuda en dólares de Alicia Kirchner, en realidad la ley que lo permite, se trató en 2 capítulos. Una sesión que se cumple hoy hace 10 años, que se suspende se llena de humo el recinto, entran a bajar todos los vidrios. Y era el reclamo de los sindicatos afuera. Eso tiene un segundo capítulo donde casi se prende de fuego la Cámara de Diputados de nuevo por el reclamo de los sindicatos afuera. El kirchnerismo con los bomberos hace evacuar la Cámara de Diputados, se queda el bloque oficialista solo, aprueban la ley. Aquella cosa que fue escandalosa el 23 de junio de 2016. Vos decís, che, hermano, insisto, ¿por qué me estás hablando de lo que pasó hace 10 años? Porque el viernes, Prensa de Gobierno titula: Ley de financiamiento, hablando de los dólares de ahora, ¿no? Ezequiel Verbes, ministro de Economía. La oposición rechaza el pedido de Vidal para cambiar la matriz productiva, pero a Alicia le aprobaron uno similar para gastos corrientes. Diputados e intendentes opositores criticaron el pedido de autorización para acceder al crédito público de $600 millones. Sin embargo, durante las gestiones pasadas aprobaron leyes para tomar deuda en pesos e incluso en moneda extranjera, concesión de jurisdicción extranjera y garantías sobre coparticipación y regalías. ¿Qué dijo Verbes? Hicieron lo mismo que hoy están criticando. ¿Se acuerdan que la semana pasada Alicia Kirchner con los diputados de Unión por la Patria firmaron un comunicado con Pirri Martínez del Radical de Puerto Deseado, con Carambia, que se separó del gobierno hace un mes? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, a esto responde Verbes y dice: ¿qué viene el kirchnerismo a criticarnos a nosotros si lo hicieron ustedes con Alicia Kirchner? Es una de las claves de discusión de este contexto, donde la Cámara de Diputados, como recién bien decías, Rodri, necesita 2/3 de los votos para aprobar el endeudamiento. Un dato más de todo este contexto: Verbes, que cuestiona
toda la política económica de Alicia Kirchner, o buena parte de la política económica de este capítulo de toma de deuda, era funcionario de Alicia Kirchner, recordémoslo, fue ministro y funcionario de Economía en segunda línea también. Bueno, todo esto es un despelote, ya lo sé, es lo que hay, vamos a ver cómo sigue. Son ahora las 11:36. Repasamos los datos del tiempo abriendo la ventana en la capital de la provincia de Santa Cruz, Río Gallegos, en el extremo sur del continente, donde por esta altura de los años siempre, o del año, siempre estamos acostumbrados a que haya bajas temperaturas, que esté un poquito fresco. Bueno, así como abrimos la ventana, también hoy vamos a abrir con Rodri Poloni una nueva parte del programa. Vamos a sumar un recurso audiovisual piola, que es las imágenes de Gallegos mientras repasamos los datos del tiempo. Rodri, vos me decís cuándo las tenés. Ok. Bueno, y te cuento, ahí está, mirá. Ahí tenés el clima en Río Gallegos en este momento, en capital de Santa Cruz. Tenemos 4 grados de temperatura, con una lluvia ligera que está cayendo en diferentes puntos de la capital, y con una máxima pronosticada para hoy que va a ser de 6 y mínimas de 2 bajo cero. Después, a la derecha podemos ver cómo está el clima en el resto de la provincia. En Puerto Santa Cruz, por ejemplo, ahora hay 7 grados. En el Calafate, 4 grados y, bueno, también cielos nublados. Caleta Olivia, la zona norte, mucho mejor la temperatura. 11 grados en Caleta. No te voy a decir que es un veranito, pero están bastante mejor. Bueno, así el clima entonces en Río Gallegos, capital de Santa Cruz, señores. Faltan 23 minutos para las 12 del mediodía y hasta las 12:30 te vestís de verde y te quedás con nosotros en esto que se ha llamado hace 10 años Arriba el Día. 1551 6051, 1551 6051. Hoy es el día del visitador médico, les cuento. En la Argentina se celebra hoy el día del visitador médico. Y vos sabés que yo tenía otra idea de lo que era el visitador médico. Yo pensaba visitador médico, me imaginaba la persona que te visitaba en tu casa cuando estabas enfermo. No, el que vende de los laboratorios es el visitador médico. Claro. La persona es representante de los laboratorios en el interior, en las provincias, va a ofrecer, salió la nueva aspirina, ponerle un... Total. Bueno, yo tenía esa idea, ¿viste? Y no, es lo que decís vos, es informar, asesorar y educar a los médicos sobre nuevos medicamentos, tratamientos o insumos para que los consideren al recetar. No confundir visitador médico con... El médico que te visita. Exactamente, ¿no? Porque por ahí yo siempre pensé lo contrario. Yo estaba leyendo y mirá lo que se aprende, ¿no? A los 38 años nunca es tarde para aprender. Bueno, Día del Visitador Médico, 26 de mayo. Chicos, repasamos mensajes al 1551 6051. 1551 6051. La consigna de hoy es por las pastas de Buen Apetito. Ya sabés, hacela fácil y la más rica. Date una vuelta por Comodoro Rivadavia 430. Buen Apetito. El verdadero sabor de las pastas lo encontrás ahí en Comodoro Rivadavia 430. Sorrentino, ravioles, tallarines, lo que vos quieras, con salsa, con vinito. ¡Ay, qué rico! Y qué mejor que tener la salsa lista, ¿eh? Qué mejor que tener la salsa lista. Y qué mejor que tener el almuerzo disponible. ¿Y cómo haces para tener el almuerzo disponible y no tener que cocinar hoy, que es un martes así medio nublado, que por ahí te da un poquito de fiaca? Bueno, tenés que mandarnos un mensaje y contarnos cuál era tu golosina preferida de la infancia. Esa golosina
con la que vos te patinabas la guita que te daba tu mamá en el patio del recreo, a la vuelta del colegio en el kiosco. 1551 6051. David 462 nos dice, por la consigna de hoy, dice, mi golosina favorita de la infancia es difícil de decidir. Pero recuerdo que en relación a los vueltos, ahí está, mira, los vueltos, los famosos vueltos, eso de quedarse con el vuelto, mis tíos y primos más grandes nos mandaban a los más chicos a comprar puchos y con los vueltos que nos dejaban siempre comprábamos todo tipo de caramelos masticables que nos daban en bolsas de papel de los paquetes de cigarrillos. Mis preferidos, aunque no son masticables, eran los Fizz, aunque eran un poquito más caros. Claro, los Fizz, ¿se acuerdan de los Fizz que los nombraban? tuyos, Nica. Los Los de que Nica. elogiaste hace un rato. Qué rico. Judith Efervescentes, caramelos efervescentes. Sí, sí, sí. Tiene la particularidad de eso. Eran ricos, pero te comías un par y ya estabas hecho. Judith dice, yo amaba comer lengüetazos. Ah, mirá. Es bastante reciente el lengüetazo, no es tan nuevo. Sí. 20 años tiene. Sí, Ponele, por ya ahí, mayor de edad. sí, por ahí, sí. Caramelos media hora también acá dice. Y escuchate esta, chicles jirafa. Muy ricos. Chicles Además, jirafa. Un chicle muy largo, ¿no? El chicle Adams. Parecido al lengüetazo, Un digamos. clásico de la cajita amarillita, roja. Ah, tenés razón. Desaparecieron, ¿viste? No están más. ¿No hay más? No, la fábrica creo que se fue del país. Los chicles Adams. Pero hace mucho, ¿eh? No están más. No. María dice, participo por la consigna. Los helados secos que todavía los venden en las distribuidoras perduran en el tiempo. ¿Cómo Sí. es eso? A ver. Era un Helado heladito seco, tenía hasta el cucurucho, pero era. No sé qué más. Simula ser un helado. Un helado. Es una especie de galleta, Sí. es crocante. Crocante, sí, lo ibas. Parece la textura del cucurucho. Del cucurucho, sí. Un poco más amable, en verdad. Porque Sí. viste, el cucurucho solo es recontra seco. Sí. Tomate un vaso de agua o un gaseosa, lo que tengas después de comer el cucurucho. Y tenían Es como- una golosina dulce con forma de Y en la helado. punta tenían como una frutilla, una frutillita, Es una cierto. cosa seca. Como el toque distintivo Sí. de la golosina. Ujú. Che, Juan Tornubo nos saluda, buen día. Buen día, Juan. Buen día, Juan querido. ¿Cómo andamos, amigo? Buen comienzo de semana para ustedes. Abrazo para todos. Pregunta para Leandro, dice. Leandro Dolan, usted. Sí. ¿Toma vino marca Ubita? Pregunta. No, y no lo voy a tomar en mi vida, ¿no? En adelante me va a traer mal recuerdo. Mirá, Juan. Pregunta Juan. Bueno, no, la Está muy respuesta es bien. no. Ubita es el jugador de Belgrano, ¿no? Para Sí. quien no entendió el Ubita chiste. Fernández. Ubita Fernández es el que metió 2 goles en el clásico, la final del otro día. Las pastillas de RF, dice por acá Juan Tornubo. Tenés razón, Sí, ¿eh? también, Juan. De las más nombradas, todas. Sí. La de naranja, la de menta, todas ricas. La de naranja, qué rica. Qué rica la de naranja. La de mentol, la roja de mentol, esa La era roja de picante mentol. la lengua. te La queda más picando, odiada sí. quizás, no me gustaba, mira la de A ver. anís. Oh, La azul, la de sí, anís. por eso no nos gusta la media hora. Por Sí. eso. Ahí tiene correlación con tu ¿En relato. serio tiene anís en media hora? Yo odio el anís. No, esa. No sabía que No, esa. la pastilla Ah, ok. de RF, ahí La que la está azul es de anís. Es de anís. ¿Y La media verde hora no tiene menta anís? es- ¿No tiene anís en media hora? ¿En media hora no tiene Mira. anís? No, Alcanfor, no. ¿Qué tiene No lo sé. de particular? Yo solo dije que me el- gusta, pero no es que lo conozca. Viste que hay cosas que a uno le gustan y no las conoce. ¿Alcaloides? ¿Qué No, tiene? alcaloide, no. ¿Qué tiene? ¿Alcanfor? ¿Qué sería? Bueno, a ver, ahí vamos a buscar el caramelo media hora para mí tiene anís. Para mí tiene anís. Sí, Mirá. vos sabés que para mí son de anís. Son caramelos. Te cuento brevemente. Dale. De caramelos media hora que tanto lo nombramos. Son perfectos para disfrutar en cualquier momento del día. Eso es publicitario, claramente. Es lo que uno llama una propaganda, ¿no? Que en realidad es Sí, publicidad mirá. de media hora. Aunque son libres de gluten, lactosa y de azúcar, su ¿Qué sabor anís? auténtico y tradicional es de anís. Sí, Ahí exacto. tenés. Entonces es lo único de anís que me gusta Mirá. en la vida. Mira, no sabía, nunca lo relacioné con el gusto del anís. Acá dice exactamente. que se caracterizan por su fuerte sabor a anís aportado por el anetol. Su receta básica para hacerlos en casa incluye azúcar, jarabe de glucosa, agua, esencia de anís y polvo de regaliz, Ahí está. logrando un caramelo duro Es el que polvo lo que según le da la sabor. leyenda popular Sí. tarda media hora en disolverse de la Sí, boca. es mentira, ¿no? Mentira, Además claro. está el chiste que con Macri iban a durar 15 minutos. Ya pasaron 10 años ese chiste. Ya está, o sea, quedó viejo el chiste. Che, tenemos un mensajito por acá, un mensaje más. Mirá, acá nos dice Víctor. ¿Escuchamos a Víctor? ¿Tenés a Víctor ahí? ¿Lo tenés a mano? Mensaje de voice. Che, Víctor, perdón. cortito. Sí. Rufino Meana, un inmigrante asturiano, fue el creador de esta
polémica golosina. Qué Ahí feo está, nombre. Meana, con ese nombre no Rufino te compro ni Meana, loco ¿fue el te creador compro. del Media Hora? Sí, un asturiano. Che, bueno, al final toda la descripción corre por su cuenta, chicos. capaz le echó- Yo le echó solo algo dije que de- me gustaban. Y ustedes están haciendo como una defensa mayor que la que podría haber No, hecho no. yo. No, yo digo, capaz Rufino Meana. ¿Cuál le Tenía puso su- algo de su apellido, un toque Claro. personal? Le puso, ¿no? No, fundó su fábrica de golosinas en el Sí. barrio de Chacarita. Ahí está. Don Meana compró la estancia de María Arín Urraliberrea en la provincia de Buenos Aires, donde amplió su fábrica y además de su producto insignia produjo otra variedad de caramelos, uno de dulce de leche y de otros gustos. Mirá Nadie vos los qué recuerda, pero sí se lo recuerda por el Media Hora. ¿Qué Chicos, tal? Un tipo con plata, ¿no? Por lo que estás describiendo. Avanzo con los mensajes, así llegamos bien con los Dale. tiempos, porque después tenemos la columna del Mundial y tenemos que cerrar bien a tiempo, así que avanzo y voy uno a otro a tiro, así vamos anotando los participantes. Mira, mensaje de Víctor, que dice Víctor lo siguiente, dale, metele. Buen día. Una de las golosinas que me acuerdo de niño son o de no tan niño, son los Fizz, que era como una pastilla que venía en tiras. El kiosquero por ahí tenía unas tiras largas así y vos le decías cuántos querías. Y tenían como una efervescencia adentro. Y otro era la Yapa, que me gustaba también. Que eran unas pastillas muy, muy pequeñitas y venían como con animales, una cosa así. Bueno, quisiera participar del sorteo y bueno. Ahí está Víctor. Que tengan buen día. Buen Gracias. día para vos, la Yapa, sí, riquísima la Yapa, riquísima. Bueno, vamos con el siguiente. La Yapa, ¿se acuerdan? ¿No? Que eran Sí, ladrillitos. sí. Mariana 840, Mariana, te escuchamos, dale. Hola, buen día chicos, ¿cómo están? Buen día. Bueno, cuando era chica había un almacén de ramos generales en el barrio que se llamaba el Patagónico, creo. Sí. Y quedaba acá en la Entre Ríos, casi Santa Fe, capaz que Nica, que es del barrio, lo saca. Frentes. Bueno, no, en ese Entre tiempo Ríos. estaban de moda los dibujitos de los pitufos. Bueno, venían unos chicles de color azul que tenían un sabor tan rico que me encantaban. Y unos alfajores igual del mismo dibujito. En mi vida volví a probar un chicle, bueno, ya no como chicle casi, pero en mi vida volví a probar ese rico chicle de la infancia. No sé, tendría 8 o 10 años más o menos, pero tengo ese recuerdo. No existía ni la Alas ni la Anónima, menos. Pocos almacenes de ramos generales en el barrio. Y bueno, tengo ese lindo recuerdo y como siempre, cuando puedo y encuentro, donde voy, siempre me compro un paragüitas, eso de Felford de chocolate. Sí, Riquísimos. riquísimo. Bueno, les deseo un lindo día, quiero participar, soy Mariana 840. Anotada, Mariana, están participando todos los que nos mandan su golosina preferida de la infancia al 1551 6051 por las pastas de Buen Claro. Apetito. Esta golosina es polémica. Porque si bien, qué sé yo, golosina, decir una golosina, bueno. Es licorita. Claro. Una golosina para adultos. Tenía chupi adentro. Claro. Claro. Es fuerte. Es fuerte, Claro. fuerte. Y después estaban las pastillas fumador. Ah, que tenés la razón, fabricaba las que eran Felford. cuadraditas. Sí, Sí, Felford. sí. Qué Sí, sí, horrible, que eran con horrenda. nicotina, no sé qué tenía. Eran horrendas, Horrible. eran verdes. El asunto es si es para fumadores o para dejar de fumar. Nunca lo No, entendí. para fumadores. Ah, ok. Te clavabas medio atado de parisien o particulares 30 y bueno, Y le te entrabas iba- a esa, pero Claro. no, tampoco a Y después te comido media hora si querés, ¿no? Para Claro, hacerlo completo. Sí, sí, sí. Fernanda 138 nos dice que su golosina preferida de la infancia es el chocolatín Jack, no solamente por el sabor del chocolate, sino por los juguetitos que traía para coleccionar, dice María Fernanda 138. Beso grande, María Fernanda, gracias por participar. Nilda Esternapal, buen día chicos, festejando que ganó Belgrano. Claro, está allá en Córdoba. Me hicieron la fuerza de verano, me voy al mundial, chicos. Dice, mirá, qué suerte, qué bueno que ¿Se va al mundial? Bueno, Sí, te Nilda hacemos un Esternapal. llamado. Podés ser nuestra corresponsal desde allá si no te molesta. Sí, ¿cuánto le podemos pagar? Le podemos pagar con caramelo media hora. Por Claro, ahí. sí. Yamile, anotamos a Yamile. 58 años dice que cumplió Canal 9. Yamile, le mandamos un beso grande. A nuestra colega que participó con audio la semana pasada. Colega de Canal 9. Así es. Beso grande para Yamile, que siempre está escuchando. Gracias por estar ahí, amiga. Buenos días, soy Vanessa 045. Vanessa nos dice que una de sus golosinas favoritas eran los Fizz. Esas tiritas rellenas con líquido ácido que tenían un sabor tan rico y especial. Me traen muchos recuerdos. Muchos recuerdos lindos de la infancia y de los recreos compartidos con amigos. Qué bien, ahí nos manda la fotito. Sí, exacto. María. Después sí. vino el Fizz original, traía 2-3 sabores. Ah, mira. Y después le pegaron una actualización mediado de los
principio de los 2000 y sacaron otros sabores, ¿viste? Venía de uva, naranja y de cereza. Ahora hay otro sabor más, ¿viste? Por las pastas de Buen Apetito, el Fizz también es uno de los caramelos más nombrados. La golosina preferida de la infancia de María es la Yapa. Uno creía que eran varios sabores, pero en realidad era solamente colorante. Claro, ¿verdad? Es sí, cierto, sí, ¿no? sí. Marcos, a ver qué dice Marcos. Lo escuchamos a Marcos. ¿Tenés ahí? Rapidito, mandale Marcos 1.5. Buenas, Mándale. amigos, ¿cómo les va? Ahí está. Bueno, mis últimos 3 dígitos son 331. Quizás no me acuerdo de todas las marcas, pero las golosinas de chico, chocolate con maní, era espectacular. Había unos caramelos de dulce de leche que también venían con pepitas de maní que eran riquísimos. El chicle jirafa. Bueno, los caramelos Fizz. De una, soy del team de Nika. Aguante el caramelo Fizz. Y más para acá, cuando salieron los caramelos Bubalú, impactaron. Rhodesia, la Tita, también. El mantecol, qué rico el mantecol. Bueno, eso, abrazo. Ahí está, Marcos, estás anotado, amigo querido. Tiró todos los clásicos, Marquito, en la respuesta. O sea, en su respuesta. Sí, exacto. Ojo con el Fizz, ¿eh? Claro, Mucha creo que gente está con el haciendo... Nunca pensé que iba a ser media hora y Fizz, ¿no? Porque ciertamente es mucho más agraciado el Fizz en este caso. Sí, sí, sí. Y Pero- el otro Yapa también salió ahora 2 Sí, o la 3 Yapa veces sí. seguidas. Era un cosito, un tubito así. No lo recuerdo, Sí, Yapa. en un papel, eran unos larguitos, sí. Ahí creo que lo iba a mandar en foto Brian, pero era un... como decía el oyente, no sé quién era el oyente, María creo, o Vanessa, que las pastillitas venían en distintos colores y vos pensabas que eran de distintos sabores y no, eran el mismo, le echaban Todo lo mismo. colorante Sí, nomás sí. y vamos andando. Eran diferentes colores nomás. Sí, también los dije, creo, los palitos de la selva. Sí. Caramelo feo. El palito de la selva. ¿No te gusta leer lo que dice el papel del Y palito es que de la ahora ya selva? ni eso trae. Ah, ¿no lo trae más? No, A mí me gustaba es más, no eso. sé si salen, mirá. Era como leer el horóscopo del bazooka. Ah, y tenía que recortarlo, le pagaron al redactor. Stani Le creo pagaron que se llama la fábrica que los hacía. Y después estaba otro caramelo. No sé, lo dijimos o lo dijo Susana Ruiz, el cremalín. Sí, ella lo nombró y vos suscribiste. Había el cremalín y después había unos que eran durísimos, era rompe dentadura. Es cierto. Claro, tardás como Que eran 25 medios- minutos en ablandarlos, ¿no? Sí, que no eran de dulce leche, eran de otra cosa, no sé qué, pero eran durísimos. Es cierto. El maní con Es chocolate. cierto, podés usar Sí. una protesta callejera esos Claro, caramelos, ¿no? sí, de objeto contundente. contundente. Me acuerdo de lo que dice Marcos también. ¿Sabés qué? Era un clásico en esos años, te digo 80, 90, ¿no? En los colegios, el maní con chocolate en caja. Venía en una cajita cuadradita. No sé si era marca con unas... Me o llamó la Giordano. atención que Marcos invirtió, dijo chocolate con maní. Chocolate Maní con con- chocolate, Ujú. bueno, hablando de su preferencia. Sí. ¿no? Bueno, la combinación, ¿cierto? Ujú. Y después hay otra... habíamos dicho en el corte los chupetines, chicos. Los chupetines, los comunes de Arcor o de Stani. Con chicle, ¿no? De distintos colores. Y después vinieron los con chupetín chicle. El Chicos, chupetín hay chicle. un montón de mensajes, pero Dale. sabes que escuchame, en un ratito seguimos al final. En realidad lo vamos a hablar sobre el final Dale. con el sorteo, porque si no, no vamos a llegar. Tenemos mucho por delante. Y tenemos la columna de Nika enseguida y un par de temas de actualidad ineludibles a esta hora de la mañana. Exactamente, como por ejemplo el caso Aníbal Cepeda, las últimas noticias, ¿se acuerdan, no? El jubilado petrolero de 72 años que lo encontraron exactamente hace 2 semanas descuartizado en 2 viviendas. Una parte del cuerpo en una vivienda de la calle Moyano al 500, otra parte del cadáver en la calle Pellegrini al 500. Bueno, la noticia es, a ver, no es noticia, lo comentamos al principio, solamente refrescamos. Sigue detenido el único acusado de haber cometido el crimen, que es Marcelo Félix Curti. Se espera que en estos días la justicia lo procese y que defina la calificación legal. La querella pidió la detención. Se presume que Curti asesinó a Cepeda un día después de la desaparición. Primer dato. O sea, Cepeda desaparece, o mejor dicho, a mí no me queda claro si es la desaparición o la fecha en la que hace la denuncia efectivamente. Yo creo que habrá sido
Si desapareció el 20 de abril, más o menos, bueno, si lo asesinaron el 21, es lo que suponen. ¿Por qué? Porque el estado de descomposición del cuerpo era tal que dicen, che, esta persona lleva mucho tiempo. Claro, la denuncia se hace el lunes 4 de mayo, se denuncia formalmente la desaparición y ahí empiezan a buscarlo y todo se resuelve en esa semana. Pero desaparece Claro, el, 2 semanas 20, antes. el 20 de abril. Bueno, otro dato más. El cuerpo presentaba varias puñaladas, pero según trascendió, la puñalada que termina con su vida es la que le alcanza la zona de la aorta, en la arteria que pasa por la zona del cuello, que, bueno, lo que dicen es un puntazo en esta zona provocó que termine desangrándose y, bueno, las lesiones posteriores, bueno, se quedan para analizar, pero la fatal, la determinante, con la que terminan con la vida de Cepeda es esa puntualmente. Un dato más también sobre la autopsia es que habría removido, bueno, ¿se acuerdan que les contábamos que a Aníbal Cepeda, una vez que lo mataron, este hombre, bueno, supuestamente Curti, lo que hizo fue colocar partes del cuerpo encima de la parrilla del complejo ubicado en Moyano al 500, cortarlo en pedazos, literalmente? Yo sé que suena fuerte, lo lamento mucho, pero la realidad es terrible, pero es real. Descuartizarlo, desmembrarlo. Lo que dicen es que sacó las vísceras del jubilado, las sacó para poder trasladarlo después hasta la fosa. ¿Se acuerdan que hay una parte del cuerpo que la encuentran en una fosa dentro del complejo y las manos y la cabeza en la calle Pellegrini? Bueno, la parte que tira en Moyano al 500 dicen que le habría sacado las vísceras para poder trasladarla más fácilmente. Después hay otra historia, que es más, creo que yo, o sea, esto que te acabo de comentar es escabroso, pero más escabroso es que se conoció, según publica esta nota de Martín Muñoz Quesada, es que a Curti lo vieron por el centro de Gallegos vendiendo productos entre el momento en el que desaparece Cepeda, es decir, entre el 20 de abril y antes del hallazgo, es decir, hasta el día que encontraron el cuerpo, vendiendo... Él tenía un puesto, vendía tortillas o pan. Claro, él vendía tortillas en el barrio de Belgrano, pero también vendía bombillas de mate. Y dicen que él estuvo vendiendo esas bombillas, o que habría estado vendiendo productos en el centro. ¿Lo contaron, sabes quiénes? Algunos comerciantes. Un dato más, cosas que sirven, que van sumando a la causa. La empleada doméstica de Cepeda fue clave. ¿Por qué? Porque la empleada doméstica de Cepeda, que trabajaba en ese domicilio, que era un domicilio que Cepeda alquilaba de forma temporaria, que tenía vencimiento este mes, el contrato. Bueno, en ese domicilio trabajaba esta empleada de iniciales DF, que dijo que notaba algo raro y que le escribía al celular para preguntarle si estaba bien y que él le respondía de una forma en la que no le respondía usualmente. Se daba cuenta que algo no estaba bien. Dijo, esto no es Cepeda el que me está contestando. Perdón. No, esto es la hipótesis de que el asesino respondía por Cepeda. Es decir, probablemente Cepeda ya estaba muerto y con el celular activo respondían por él. Respondían en nombre de él. Lo mismo que había contado la familia. Che, son raros los mensajes de papá. Para dilatar que hiciera la denuncia. Claro. Exactamente. Bueno, lo mismo que contaron los hijos, lo mismo cuenta la empleada doméstica, que va a la policía, que hace la denuncia y que así empieza entonces la historia. Después, más adelante, lo que contamos hace una semana, ¿no? Que aparece partes del celular de Cepeda tirado en un descampado, allá atrás del cementerio, en el ex Estartel. Pero bueno, al parecer ese celular lo habría manipulado Curti para dilatar la denuncia y para tener más tiempo para zafar de la investigación policial. Te decía otro dato más, que justamente yo creo que acá es por ahí parte de la historia de Cepeda. Cepeda tenía un plan, antes de todo, obviamente, como toda persona, tenía proyectos, tenía una vida, no tenía propiedades a su nombre, su única propiedad era una camioneta, vivía en un departamento alquilado, te contaba hace un ratito, en el departamento que alquilaba era un departamento amoblado, y eso te da la pauta de que, bueno, si alquila un departamento amoblado es porque evidentemente no tiene expectativas de quedarse mucho tiempo ahí, o tal vez pensaba alquilar en otro lado. Bueno, ¿sabes cuál era el proyecto que tenía Aníbal Cepeda para el mes de mayo, para cuando terminara el mes de mayo, porque se le terminaba el contrato? Se quería volver a Mendoza. Tenía pensado volverse a Mendoza con su familia, donde finalmente, bueno, la familia, les cuento el dato también, es importante, que la familia vino acá al velorio, se termina llevando los restos a Mendoza, donde están sus hijos. Claro, él estaba hace un cuarto de siglo acá, 20, 25 años, había trabajado en el ámbito petrolero y ya jubilado, entonces tenía este proyecto. Efectivamente. Hipótesis principal. Juzgado de instrucción número 1, juez Gerardo Jiménez, el fiscal Federico Heinz. La hipótesis principal es la de antes, que Curti escuchó en el casino
que este jubilado, que Cepeda, había cobrado una indemnización y actuó en consecuencia. Y al parecer, un dato más, es que dicen, claro, Cepeda era un hombre callado, no hablaba mucho, era un tipo de pocas palabras, quienes lo conocían. Pero comentaron o habrían comentado los empleados del casino que cuando hablaba era poco cuidadoso, porque recuerdan que una vez Cepeda estaba jugando en el casino, se quedó sin plata en efectivo y para demostrarle a los empleados del casino que él tenía guita para poder seguir jugando, agarró y les mostró el home banking del celular. Y en el home banking vieron que había una cifra millonaria y esto sorprendió a todos y les pareció, les llamó la atención, que haya mostrado algo, digamos, que haya mostrado los datos del banco, Claro. sabiendo Sí, que sí, tenía plata. chapeando con que tenía plata. Claro, exactamente. Un tipo que no hablaba mucho, pero bueno, dejó entrever un dato que al parecer habría llegado a los oídos de Curti, además de que esta historia de la indemnización, ¿no? Entonces la hipótesis es esa, es que creen que Curti lo asesina a Cepeda para quedarse con la plata de la indemnización, que lo descuartiza, como te decía, en las parrillas para deshacerse de la evidencia. Pero después hay dos hipótesis todavía no resueltas respecto a por qué termina separando las partes del cuerpo, ¿no? Una parte en un domicilio, la otra parte en otra. Bueno, la hipótesis 1 dice que quería usar la cabeza y las manos para entrar con datos biométricos a las cuentas de Curti, a las cuentas de Cepeda. Y la otra hipótesis es que a mí me parece, a ver, sinceramente la 1, por más que no se descarta nada, me parece descabellada, pero puede ser, es posible. Y la segunda hipótesis es que simplemente lo hizo para que los investigadores no supieran o no pudieran identificar los restos. La pregunta que no se responde todavía, habrá que ver si definitivamente la justicia determina hacerle caso a la querella que pide la detención de estos dos hombres que tenían las tarjetas de débito y crédito. Si es así, bueno, se cambia o gira lo que hasta el momento conocemos, la investigación, que es que podría haber cómplices o podría haber más personas involucradas, ¿no? Si actuó solo o hay cómplices es algo que todavía la justicia no sabe, pero bueno, sigue avanzando la investigación por la muerte, por el asesinato del jubilado petrolero Aníbal Cepeda. Son las 12:03, queridos oyentes. Nos queda media hora de programa con un montón de cosas. Hay muchos mensajes de nuestros oyentes participando de la consigna. Tipo 12:25 más o menos. Vamos a hacer un último segmento de participación de oyentes con el regalo del día de la fecha, que es la pasta de Buen Apetito. Pero este es el momento del capítulo 11 de la historia de los mundiales. Ya hace 2 semanas, estimado Nica, venís recorriendo la historia del fútbol a través de los mundiales, pero que también se toca con la historia política del mundo, por dónde andaba el mundo en distintos momentos del siglo XX, y llegamos a España en 1982. El viernes nos hablaste de Argentina 78, primer mundial que la selección argentina, dirigida por Menotti, gana la primera Copa del Mundo, y hoy llegamos a España. Nos adelantaste que es el primer mundial de Maradona para los no tan futboleros. Exactamente, es el primer mundial de Maradona, el debut si bien el debut en la selección mayor había sido en el año 77 en un partido ante Hungría en cancha de Boca, ahora Maradona debutaba en los mundiales de mayor, venía de ser campeón mundial juvenil en Japón, junto con Ramón Díaz, Barba, una selección importante, ahora era su reentré en la selección mayor. El Mundial de España fue la 12ª edición de esta cita mundialista del fútbol organizado por la FIFA y se llevó a cabo entre el 13 de junio y el 11 de julio del año 82. 13 de junio, anotaron esta fecha, es el día que debuta Argentina y que debuta Maradona en los mundiales. El día que debuta Argentina siendo campeón del mundo, venía del 78. El partido es contra la selección de Bélgica, con quien compartía una de las zonas, ¿no? El grupo 3, junto con Bélgica, Hungría y la Nobel selección de El Salvador en el grupo 3 de este mundial. Argentina tiene un mal debut, arranca perdiendo 1-0 en su estreno mundialista. A ciencia cierta también era un partido donde había en la previa mucha connotación de lo político-social. ¿Por qué? Porque estaba
finalizando, entrando en su etapa última, el conflicto de la guerra de Malvinas, ¿no? Y se vivía, estaba muy latente esto, y se vivía de alguna manera en la concentración. Perdió 1-0 Argentina en su debut ante Bélgica. Este Mundial de España 82 fue la que más se detuvo este Mundial. Se jugó en un total de 17 canchas. Mirá. Y en 14 ciudades españolas. Por ejemplo, se dio en el Nou Camp, en la cancha del Barcelona, se dio el debut mundialista de Maradona, ¿no? Otrora volvería un año después al Barcelona Fútbol Club a ser jugador, ¿no? Porque ese Maradona en ese año, en el 82, todavía seguía siendo jugador de Boca Juniors. Se jugó en Madrid, Barcelona, Sevilla, que tuvieron dos estadios cada uno. Por ejemplo, en Madrid, en el estadio Bernabéu, que fue sede de la final. Y también en la cancha del Atlético de Madrid, en el viejo estadio Colchonero. También en Barcelona, en el Estadio Olímpico, lo que posteriormente fue el Estadio Olímpico, y en el Estadio Nou Camp, en Sevilla, en el Estadio del Sevilla y en el Estadio del Betis. También pasó por Alicante, Bilbao, Elche, Gijón, La Coruña, Málaga, Oviedo, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza. Prácticamente el Mundial del 82 abarcó todo el país. Esto es lo lindo que tuvo este Mundial. Y bueno, tuvieron selecciones debutantes en aquel Mundial. También se amplía a 24 equipos, la cita pasa de 16 a 24 y se le da 2 cupos a las selecciones africanas. Y bueno, debutan por África Argelia, de la zona del Magreb, del norte de África, y Camerún, del África Negra. También debutan en esta competencia por Centroamérica la selección de Honduras, y por Asia Kuwait, o por el Golfo Pérsico, Kuwait, y por Oceanía el conjunto de Nueva Zelanda. Son 5 debutantes. El grupo 1 estuvo integrado por Italia, a la postre sería campeón, Polonia, Perú y Camerún. Este grupo se disputó o tuvo sede en las ciudades españolas de Vigo y La Coruña, País Vasco y Galicia, ¿no? Al concluir la segunda jornada ya se habían producido 4 empates y tan solo 2 goles en esta zona. La selección polaca dio cuenta rápidamente de Perú por un 5-1, y también le costó mucho a Italia pasar la fase de grupo. La pasó, pero Italia como segunda, porque fue 3 empates. Mirá, Italia que sería campeón. Sí, Italia que sería campeón. Y habría un equipo que sería invicto en la primera ronda. Ajá. ¿Sabes quién sería ese equipo? ¿Quién? Camerún. No perdió ninguno de sus 3 partidos. La debutante Nobel Camerún, quizás por aquellos años, tenía al debutante Roger Mila, que después en Italia 90 marcaría otra parte de su historia. En el grupo 2 estaba la poderosa Alemania Federal, la selección de Austria, Chile y la debutante Argelia. Chile volvía después de una ausencia, su último mundial había sido en el año 74, Argelia era debutante. Y en el grupo 3 ya lo dijimos, Argentina, Bélgica, Hungría y El Salvador, que volvía después del año 70 a su segundo mundial. El grupo 4 estaba Inglaterra, Francia, Checoslovaquia y la Nobel Kuwait. Y en el grupo 5, que se jugó en las ciudades de Valencia y Zaragoza, estaba la local, estaba España, estaba Yugoslavia, estaba Irlanda del Norte y estaba la debutante Honduras. En el grupo 6 estaba Brasil, la Unión Soviética, los amigos de Escocia y la debutante Nueva Zelanda. Dijimos que no le fue todo mal a Italia,
costó pasar a la segunda ronda y ahí se destaparía el equipo. De nuevo, no clasificaban primero y segundo, pero no seguía eliminación directa, sino que pasaban a grupos, se dividían en el grupo A, el grupo B y el grupo C. Argentina pasaría a la segunda ronda. ¿Por qué? Porque debutaría, si bien perdiendo 1-0 contra el conjunto de Bélgica en su debut mundialista, una Bélgica que llegaba a debutar con Argentina o a volver en los mundiales con Argentina después de haber sido subcampeón de la Eurocopa del año 80. Argentina no se vino abajo después de esta derrota en la inicial. En el segundo partido derrotaría 4-1 a Hungría y en el tercer partido sellaría su pase a la segunda ronda al derrotar por la mínima, pero bien y justificado, a la selección de El Salvador. Es así que ahí, por ejemplo, pasan a la siguiente ronda, dijimos Italia, arañando, clasifica primero Polonia, segundo Italia. En el grupo A de esta competencia, para ir destacando en esta segunda fase, estaban Polonia y la Unión Soviética y Bélgica. Terminaría clasificando a la fase de semifinales el conjunto polaco. España estaba en el grupo B junto con Alemania Federal e Inglaterra. Nada que hacer para España, la pasó muy mal, perdió sus dos partidos, perdió con los alemanes 2-1 y el empate con Inglaterra lo dejó apiada de la competencia. O sea que muy se temprano. fue en primera ronda el organizador. En segunda ronda. En segunda ronda pasó, pero raspando. No le fue mal, no le fue bien. Claro. Y en el grupo C, tuvo la mala suerte de Argentina de tocarse con dos campeonas, con Italia y con Brasil, ¿no? Los italianos llegaban a la baja, pero explotaron y con un partido con un acierto goleador de Marcos Tardelli y también de Paolo Rossi y Claudio Gentile, Italia termina venciendo 2-0 a la Argentina con un Maradona que tuvo que soportar un terrible marcaje. Claudio Gentile, el defensor italiano, lo pateó durante todo el partido, ni siquiera recibió amarilla. Ahí comenzaría a sufrir Diego lo que serían a la postre los golpes arteros de cuánto defensa había, ¿no? Ya nos contaste cómo Pelé la pasó muy mal en dos mundiales consecutivos. Sí, ahí estamos viendo las imágenes en el partido Argentina-Italia. En el segundo partido, bueno, Brasil, que tenía un equipazo, derrotó 3-1 a la Argentina con el descuento que lo hizo Ramón Ángel Díaz. Y posteriormente en esta fase clasificaría el conjunto italiano a las semifinales y se produciría también el partido por el tercer puesto que protagonizarían los polacos junto con Brasil. El partido en esta fase también, antes de pasar a semifinales de Brasil-Italia, en el grupo de Argentina, fue catalogado como uno de los mejores partidos del mundo, pero que se definió. Brasil hizo el gasto, Brasil jugó bonito, llegó Italia con Paolo Rossi de contra, lo liquidó. ¿Qué fue? ¿1-0 no? Fue 2-1. 2-1. 2-1. Bueno, o sea que Italia fue no sé si fue es de un lugar menor a mayor, eso mismo. Y jugando todo un catenacho. Claro, con ahí estaba 3 empates pasó de ronda, pero le después ganó le gana a Argentina y a Brasil. Ahí despierta la Italia de Enzo Bearzot, que era el técnico, y despierta esa Italia que llegó a ese mundial muy cargado de polémica, con jugadores que habían estado suspendidos por el caso Totonero o Juego Negro, como Paolo Rossi, que en definitiva se consagraría ¿Pero qué es goleador. eso?
¿Qué es el juego apuestas ilegales. Apuestas ilegales. Arreglaban mirá. partidos los muchachos. Mirá. Arreglaban partidos. No es nuevo. Lo que le pasó a la Juventus hace años tuvo una precuela en el año 80. Y por ahí apostaron que iban a ganar el Mundial, ¿no? Claro, y no, ahí sí. Para adelante, le fue bien. Claro. Le fue bien. Bueno, y ahí a la postre, la final del mundo lo terminarían jugando italianos y alemanes, pero habría un lindo capítulo previo a esto. El 11 de julio fue la final a las 8 de nuestro país, ante más de 90.000 espectadores que llenaron el Santiago Bernabéu. Ahí se vio el triunfo categórico del conjunto italiano, que liquidó 2-0 con goles de Marcos Tardelli y 3-0, perdón, con goles de Marcos Tardelli, Altobelli y Paolo Rossi, quienes se consagró campeón la Italia. Sería Italia por tercera vez campeón. Le ganó Argentina a Brasil y Alemania. Claro, muy bien, realmente muy bien. Bueno, pero pasaron cosas en este mundial. Como en cada mundial pasan cosas. Si yo le digo un jeque que para un partido y que obliga a que le anulen un gol, ustedes me dicen, está re loco este hombre. ¿Qué, se metió en medio de la cancha? No. Se metió. Mirá. Esto pasó en el partido por la fase de grupos, en la cual jugaban Francia y Kuwait junto con Checoslovaquia e Inglaterra. Pasó en el estadio de José Zorrilla en Valladolid. Ahí jugaban Francia y Kuwait. Se escuchó un pitido de la grada, un pito de las gradas, y una jugada legal que suponía ya 4-1, iba ganando Francia a la debutante Kuwait. En aquel momento baja un jeque al terreno de juego y le reclama al gol, le reclama que anulen un gol al árbitro, al soviético Miroslav Stupar, que no solo acabó anulando el gol, sino que lo expulsó al técnico de Francia, a Michel Hidalgo. A raíz de esta protesta contra el fallo, el árbitro soviético sería suspendido de por vida. O sea que le dieron la razón al jeque. Le dieron la razón al jeque, enojado. Este jeque se llamaba Fahd al-Mahad, pero más joven, a poco de cumplir 45 años, vino la invasión de Kuwait, de Irak a Kuwait, asesinado, y su cadáver fue colgado de un tanque y luego atropellado, fue colgado de un tanque iraquí y luego pasado por arriba. Terminó mal el jeque. Jugó tiempo muerto. Jugó tiempo muerto. ¿No? Jugó tiempo muerto. Esa es una de las apostillas. Y la otra fue el violento partido de Alemania contra Francia, donde el arquero Schumacher... ese es corredor de Fórmula 1, Nica. Disculpa que te corrija. Es pariente. Está bien. No, hay un Schumacher futbolista. No, era un rubio con bigotes. Ahí lo tenemos. Batistón queda con conmoción tirado a Francia, esta Francia que tenía ya a Michel Platini y a Tigana y a otros grandes jugadores de una camada muy buena de jugadores galos. Hace cosa de 3 mundiales que ya se aplicaban las tarjetas. Vos nos venís contando esto. Cuando Pelé fue... Y después hay el segundo hecho más conmocionante de este mundial es lo que muchos dicen o conocen como la desgracia de Gijón, o también el amaño de un partido, o por ejemplo el pacto de no agresión de Gijón, la vergüenza de Gijón. Esto fue protagonizado ya, pero en la fase de grupo por Alemania y por Austria. ¿Por qué tanta controversia por un partido de distancia de grupos? ¿Qué? Bueno, ¿sabes por qué? Porque en este grupo estaba Chile y estaba Argelia. Argelia era debutante en la Copa del Mundo, pero le había ganado a Austria, le había empatado a Alemania,
pero con el triunfo ante Chile, cosa que consiguió, pasaba de grupo. De hecho, le gana a Chile 2-1 y prácticamente está pasando de grupo. Pero esas cosas que tenía la FIFA por aquellos años en fase organizativa, los partidos definitorios no se jugaban a la misma hora. Especulaban con el resultado. Los alemanes y los austríacos, Austria necesitaba pasar y necesitaba un gol y lo consiguió de manos de Alemania. ¿Y es muy evidente que fue arreglado eso? Sí, porque los jugadores se abrazaban, se hablaban, se hacían chistes entre ellos. Ningún disimulo. Ningún disimulo. Hoy en día sería como con tanta cámara, además, ¿no? Aparte se jugó 2 horas después, ya con el resultado opuesto de Argelia-Chile. Y esto enfureció al público, que empezó a gritarle fuera, fuera. También le llegaron a gritar que se besen, porque era tal. Son todos amigos, acá son todos amigos. ¿En qué idioma gritaban? ¿Qué público era? Era el público español. Está bueno, en nuestra lengua madre. Exactamente, algunos aficionados argelinos que presenciaron este partido estallaron en gritos de furia y silbando arrojaron billetes al campo de juego, ¿no? Posteriormente hubo una decepción de aficionados alemanes que se retiraron del partido. Fue un arreglo monumental. El pacto de no agresión de Gijón o la vergüenza de Gijón fue catalogado este partido. Pasó a Alemania, pasó a Austria, todo bien. La FIFA nada pudo hacer porque era imposible corroborar, si bien se prestaron el balón austríacos y alemanes en este partido. Y el tercer hecho, conmocionante o no, también de esta historia de este Mundial 82, llegaba en el partido, en el grupo de Argentina, Hungría y El Salvador. Hungría era partícipe y en su debut goleaba nada menos que 10-1 a la selección de El Salvador, que volvía a los mundiales después de México 70. Por ejemplo, este partido se jugó en la ciudad de Elche el 15 de junio de ese año. Hungría arrollaba a El Salvador 10-1, donde el jugador húngaro Laszlo Kiss anotó un hat-trick en este partido, siendo el único suplente, entró como suplente en la historia de los mundiales en anotar un hat-trick más rápido conseguido en 7 minutos. Pero vos me decís, bueno, pero ¿qué le pasó a El Salvador? Y a El Salvador le pasaron muchas cosas. El país estaba atravesando por un momento de guerra civil. De hecho, El Salvador fue la última selección en llegar a España. Hubo cambio de indumentaria. En vez de llevar 22 jugadores, llevaron 20. La ropa se la dieron cuando estaban en España. No tenían balones para entrenar. De hecho, conocieron a su rival en la noche previa al partido. Vieron un video de cómo jugaba Hungría. Pero esto no le alcanzó a la selección centroamericana, que cayó goleada en su debut por 10-1. Después contra Bélgica perdería 1-0 y contra Argentina 1-0. Pero lo marca este partido a la selección de El Salvador, ese categórico 10-1, donde quizás lo más recordable para El Salvador fue que durante esos partidos, por lo menos el pueblo o la gente se unió por un día en ver a su selección, ¿no? En medio de un país arrasado por la guerra civil. Capítulo número 11 de la historia de los mundiales. Te quedó en un tintero, decirlo, no te lo guardes. No, ¿Ibas a decir algo más? El goleador de aquel mundial fue el italiano Paolo Rossi, quien ya no está en este mundo, se fue hace cosa de 3 años, 4, con 6 dianas. Después está un tal Karl-Heinz Rummenigge de Alemania, o Rummenigge, con 5, el brasilero Zico para Brasil, Boniek, Alain Giresse de Francia con 3 y Falcao de Brasil
con 3 unidades. Capítulo 11 de la historia de los mundiales. En la voz, el relato de Héctor Nica Mancilla. El mundial de España 82. El mundial de los arreglos y eso iba a otras decir. hierbas. Seguían pasando cosas muy raras. Seguían en el arreglándose mundial. cosas. Le dan razón al jeque que se mete en medio del campo. Pobre jeque. Y se abrazan los que arreglan el partido. Es una cosa Exactamente, absolutamente sí. escandalosa. Y a Maradona lo mataron a patadas. Sí, igual el que viene me gusta. Pasamos mañana vamos a estar de alegría, fiesta. Mañana se viene México 86. Podría ser un programa solo dedicado a eso. Digo, hay tanto para hablar de México 86 que podría durar 3 horas la columna. Exactamente. La apoteosis, Diego llegando a la cúspide de la estratosfera del mundo futbolero. Absolutamente. Un mundial extraordinario e inolvidable. Quienes están en YouTube, nuestro público Diario Nuevo Día, allí en nuestra página oficial de YouTube, bueno, han podido ver imágenes de España 82, trabajo que hace nuestro compañero Rodri Poloni. Siendo las 12:29, hay un puñado de oyentes más que han participado de la consigna. Vamos a nombrarlos porque entran por el premio de las pastas de Buen Apetito y con eso cerramos el programa del día de la fecha. Ok, acá estamos. Perdóname, me agarraste descolocado. Te voy contando igualmente, mientras tanto, antes de eso, cómo viene el resto del día, el clima. Muy cortito. Dale. Muy cortito. En este momento hay 5 grados en la capital de Santa Cruz. Para hoy vamos a tener una máxima de 7 grados. El cielo va a estar así, nublado, como hasta ahora, con una lluvia. Por ahí lluvias intermitentes. Está para dormir la siesta, ¿no? Es cierto, venimos un fin de semana largo, pero está para dormir la siesta. Está para lentejas, lo que quedó de ayer, de las lentejas, de lo que hayas comido, de las comidas patrias, clavártelo. Y si podés irte a dormir una siesta, porque va a estar así toda la tarde, ya después cerca de las 5 o 6. Bueno, posiblemente el cielo se empieza a despejar y bueno, se abra un poquito para que mañana tengamos una jornada un poquito más amable. Pero por el momento, entonces, 7 la máxima para hoy, cerca de las 2, 3 de la tarde la vamos a sentir. Después el resto del día, cielo nublado, según el pronóstico que tenemos a esta hora del mediodía. Amigos, momento de hacer entonces el sorteo. ¿Les parece bien? Anotamos a Alicia. Sí. Yo recién hice los deberes. Sí. Porque sabíamos que no íbamos a llegar a pasar todos los mensajes al aire. Gracias a todos los oyentes que se comunican. Por ejemplo, volvió a mandar mensaje Fabri Dan. Un gran abrazo, Fabri, que hace un tiempo que no sabíamos de vos. Fabri 438. Y fíjate, también mandaron su mensaje Nilda, Matías 624, Karina 133, Mari, Alicia, todos participando de la consigna al día de la fecha. Están todos anotados. Bueno, Nica, vos sos mucho más prolijo. Esto mientras vos hacías tu columna, yo iba anotando a los oyentes. Y ahora no sé qué ¿es dedo loco o cuál es el método por el cual se designa el ganador? Dedo loco. Sale el ganador. Dedo loco. Acá tenemos dentro de los que participaron un montón de gente. Dedo loco, señoras, señores. Música de show y emoción para cerrar este programa de martes 26 de mayo, señoras y señores. Las pastas de Bon Apetito. Bon Apetito, la fábrica de pastas artesanales, tiene